Hola, 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 hola a todos. bienvenidos, bienvenidos, Sean bienvenidas. muy bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos acá esperando un segundito la música. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos los que están conectados en tiempo. ¡Wow! Somos un montón. A ver quién anda por ahí. Fer Domínguez, desde la Patagonia, hermoso, desde Ciudad de México, desde Argentina, Catamarca, Rosario. Está la Negra Sosa en el chat también, desde la provincia de Córdoba. Milena, Bienvenidos. desde Estados Unidos. Miramos para allá porque tenemos el chat allá. Sí, Punto importante. gracias por estar hoy acá. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una transmisión muy especial de alquimia. Sé que hay gente que capaz es la primera vez que se conecta a esta actividad que hacemos, que es alquimia, pero alquimia es una actividad que, de hecho, hoy inauguramos oficialmente el segundo ciclo de alquimia. Esto quiere decir que la alquimia anterior, los que recuerdan, que fue en el mes de febrero, este corresponde a la alquimia de marzo, hacemos una alquimia por mes. Gracias también por aceptar el cambio de agenda, porque en realidad alquimia lo íbamos a hacer el martes pasado, el 28, y decidimos que lo mejor era moverlo al día de hoy, 4 del 4, siendo las 4 de la tarde, acá estamos transmitiendo en vivo. Así que Bienvenidos. gracias por aceptar el cambio de agenda y contarles que esta es una alquimia muy especial, porque estamos oficialmente inaugurando el segundo ciclo de alquimia. La alquimia de febrero estuvo súper bueno, estuvimos haciendo un análisis, un balance de todo lo trabajado en esta actividad durante 12 meses, y yo les avisé, les dije a todos los que estaban conectados en ese momento, que en el ciclo número 2, que comienza desde hoy, íbamos a traer cosas nuevas, y no solo nuevas, también mejores. Y creo que con el invitadazo que tenemos hoy, creo que ya estoy cumpliendo con la palabra, porque realmente, bueno, el invitado que tenemos hoy, que ahora lo vamos a presentar, es un excelente buen augurio para este nuevo ciclo que estamos iniciando de alquimia. Tal cual. Suelen verme a mí en las transmisiones de alquimia, yo soy quien conduce la actividad. Sin embargo, el día de hoy tengo un co-conductor espectacular que probablemente ya lo conozcan algunos y otros sea la primera vez que lo ven, el Gracias. señor Valentín Luque. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Para los que, a ver, se conectan por primera vez, toca obviamente presentarnos, contarles que mi nombre es Valentín, estoy aquí con Agostina, quien conduce esta actividad mensual Alquimia, que ahora Agos les va a contar también un poco más de qué se trata, qué es lo que se hace mes a mes acá. Digo, si no vieron la transmisión de febrero, la de cierre de ciclo, vayan a verla porque estuvo buenísima, o sea, anótenselo para luego. Hasta brindamos en vivo. Incluso yo me conecté, traje una bebida especial, chocamos copas, Estuvo nos divertimos un montón, la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, darles la bienvenida a todos. Veo un montón de lugares conectados del norte al sur de la Argentina, pero también otros países. Veía ahí Estados Unidos, veía Alicante, Santiago de Chile. Bueno, la verdad que un placer enorme que estén aquí conectados en este que no es una alquimia más, sino que es una transmisión, como decía Agos, muy especial. Bueno, quiero contarles, sé que seguramente veo ahí algunos alumnos de la Escuela de Negocios con Propósito, bienvenidos. Cuéntenme si es la primera vez que se conectan a una transmisión de alquimia o alguna actividad con Vale y conmigo. Cuéntenme en el chat si es su primera vez, así los voy conociendo, vamos viendo quién se conecta. Para los que es la primera vez, que sé que puede que haya varios, sé que también el invitado del día de hoy invitó también a toda a su comunidad a que participe, así que agradezco eso también. Les quiero contar que Alquimia es un espacio que creamos desde la Escuela de Negocios con Propósito, que es la escuela que conduzco junto con con Valentín, donde en esta actividad que es abierta y gratuita, la hacemos una vez al mes aquí en YouTube, lo que hacemos es acompañar a emprendedores a crecer con su emprendimiento, ¿sí? Y lo hacemos teniendo en cuenta dos mundos. El mundo de los negocios, que marketing, ventas, ganar más dinero, todo eso que a los emprendedores nos encanta, nos interesa, y también lo que tiene que ver con el crecimiento personal, porque, a ver, hay mucha gente para la cual esos dos mundos pueden pasar toda la vida que no les interesa conectarlos, pero acá en Alquimia y en todo lo que hacemos en realidad en la Escuela de Negocios con Propósito, lo que hacemos es acompañar a las personas a integrar
esos dos mundos, el mundo de los negocios con el mundo del crecimiento personal. Hablando también de integrar, toca decir algo. A ver, esta transmisión también, digo, hay un montón de motivos por los cuales es una transmisión especial, los vamos a ir contando. De celebración. Y de celebración, también porque con esta transmisión damos inicio a la semana Brilla con tu propósito. Sé que muchos de ustedes ya están registrados a un entrenamiento gratuito que vamos a brindar este sábado, que es una clase por la mañana, una clase por la tarde, dirigido a quienes quieren emprender o quienes tienen un emprendimiento y quieren crecer con ese emprendimiento. Y digo, hablando de integrar dos mundos que, digamos, generalmente por definición suelen estar separados, nosotros solemos contar ya desde hace muchos años, es una anécdota un tanto graciosa, la hemos contado muchas veces, de que cuando uno llega a algunos aeropuertos de Estados Unidos, no a todos, pero cuando uno está llegando, generalmente el oficial de migraciones te hace una primer pregunta que es, bueno, señor, señora, ¿usted por qué viene? ¿Viene por placer o viene por negocios? ¿Viene por placer o viene por trabajo? Hasta hay dos visas diferentes, o sea, una es la visa de trabajo, otra es la visa para ir a vacacionar y esas cosas más orientadas al placer. Y nosotros siempre decimos las dos, o sea, no se puede de las dos. Precisamente de eso, a ver, esa integración entre placer y trabajo es lo que, bueno, desde 2019 hacemos en la Escuela de Negocios con Propósito. Yo, Agos y un equipo de tutores, lo que hacemos es acompañar a los alumnos mes a mes en ese proceso de integrar, de emprender aquello que nos apasiona y nos da placer, ¿sí? Aquellas actividades que nos gustan, que tienen que ver con nuestros talentos, pues convertirlas en emprendimientos prósperos y crecer con esos emprendimientos, así como también hacer ese viaje de identificar, encontrar, estructurar, ordenar qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros atributos, cuáles son nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y convertir eso en un emprendimiento que aporte algo significativo al mundo. Un emprendimiento que sea también un terreno para tu desarrollo personal, que sea también una fuente de prosperidad. Así que quienes no se registraron aún a Brilla con tu propósito, los súper invitamos, están muy invitados a participar este sábado. Quienes han hablado con nosotros a través de emails o a través de WhatsApps con Andre, que trabaja en nuestro equipo, pueden pedirle a ella también el enlace para sumarse. Bueno, el nombre de nuestra escuela, que se llama Negocios con Propósito, precisamente habla también de una de las razones por las cuales decidimos esta transmisión, este programa, y también al invitado de hoy, porque, bueno, Negocios con Propósito sigue hablando de esa integración, el mundo de los negocios con el mundo del propósito. El propósito entendido desde distintas vertientes, ¿sí? El propósito entendido como el para qué de algo, ¿sí? ¿Para qué emprendes? El propósito de algo. Es el para qué lo haces. Pero propósito también se puede entender como el objetivo. Por ejemplo, los propósitos de tu año, ¿sí? Se suele decir. Entonces, cuando hablamos de propósito también hablamos de los objetivos del emprendedor. Todos quienes emprendemos tenemos objetivos, o nos ponemos objetivos, y todo ese camino hacia concretar objetivos y metas es maravilloso. Y hay una vertiente más de la palabra propósito que tiene que ver con esto que nombraba Vale recién, de lo que se suele entender cuando se habla de propósito, y de hecho se habla mucho, que si el propósito de vida y tal, que tiene que ver con estar conectado a una causa mayor, una causa más grande que tenga que ver con esos dones, eso que viene dado, y que lo aproveches para hacer una vida mejor vos y también hacer una vida mejor para los demás, ¿sí? Sí, ahí estaba viendo en el chat alumnos de nuestra escuela, bueno, hay hasta un tutor de la escuela ahí, Martín, bienvenido. Así que en ese marco es que también decidimos invitar a Javier Derderian, quien es el invitado del día de hoy aquí en Alquimia. Es el primer invitado, el que le da inicio a esta serie de reportajes. Vamos a hacer varios reportajes a lo largo de este año y Javier es el que inaugura este espacio, y para mí es un honor porque lo hemos dicho estos días abiertamente en varios canales. Javier es uno de nuestros maestros, o sea, para nosotros esto es palabra mayor, es estar trayendo a casa a uno de nuestros maestros. Acá también vemos en el chat a compañeros de actividades con Javier, bienvenidos y gracias por estar acá. Y quiero contarles, para los que quizás no han escuchado aún quién es Javier Derderian. Javier es enseñante supervisor del método de los 11 pasos de la magia, ¿sí? Él
enseña a aplicar los 11 pasos de la magia y también enseña a aplicar los 11 pasos de la magia particularmente en el emprendimiento. Los 11 pasos de la magia es un método, una enseñanza más precisamente hablando, desarrollada por José Luis Parise, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de qué es esto de los 11 pasos, aunque quien va a desarrollarlo en profundidad obviamente es Javier, ¿sí? Javier también es conferencista, expositor, tiene 20 años de recorrido en emprender desde la magia, entonces todo lo que va a estar compartiendo hoy está sustentado, basado desde estos 11 pasos. ¿Sí? Por supuesto que nos interesa saber, y abrimos esta pregunta a que nos respondan al chat, si conocen, o sea, si todos, cuando decimos 11 pasos de la magia, método de la magia, José Luis Parise, si al menos saben algo, conocen algo, lo escucharon alguna vez, quizás a través de YouTube, de Internet, ¿sí o no? ¿Conocen a qué nos referimos? Sí, sí, buenísimo, sí, sí. Bien, se está llenando de sí. A ver, ¿hay alguien que diga, es la primera vez que... Ahí veo un no. Siempre hay alguien Escuché, para pero poder... no conozco, no Bien, conozco. ok. Ok, Hay varios no, también, hay muchos sí, muchos no. Ok, perfecto. buenísimo. Bueno, me alegra saber que hay varios que están en tema de, al menos tienen una idea respecto de qué es esto de los 11 pasos de la magia. Varios la primera vez. Ok, Bien. bien. Gracias por compartirlo ahí en el chat. Para los que es la primera vez, les cuento brevemente, obviamente les estaba diciendo, quien va a profundizar en todo esto es Javier, ¿sí? Los 11 pasos de la magia es un método, una enseñanza desarrollada por el psicoanalista e investigador argentino, como nosotros también, José Luis Parise, a quien tuvimos la oportunidad también de entrevistar en 2 oportunidades. Ya les vamos a contar más de eso. José Luis, desde hace 40 años que se dedica a ir a los lugares más sagrados a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, a conectar con las claves sagradas de las culturas iniciáticas, ¿sí? A leer, a recorrer los textos sagrados de cada cultura, y con su recorrido como analista, como psicoanalista, se encargó de encontrar las claves idénticas entre todas esas diferentes culturas sagradas. Cuando digo culturas sagradas, estamos hablando de lo más sagrado del budismo, lo más sagrado del cristianismo, lo más sagrado de los incas, los mayas, los aztecas, es, digamos, la fuente más pura de la sabiduría ancestral que está, digamos, entre nosotros con distintos nombres y a lo largo de distintos espacios y distintos tiempos, porque no todas esas culturas se conocieron entre sí por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de espacio. Entonces, el método se encarga, a través de, José Luis se encargó de metodizarlo en 11 pasos, ¿sí? Que reúnen las claves que tienen en común todas esas culturas, ¿sí? Poderosísimo. Y si yo de pronto les digo que el invitado del día de hoy tiene 20 años prácticamente de recorrido aplicando esos 11 pasos, estamos hablando con una persona experta en la aplicación de los 11 pasos. Además, algo muy interesante, muy importante, es que una de esas claves en común entre todas esas culturas, es decir, todas esas culturas acuerdan en el punto en el que nosotros, cada quien tiene dentro la capacidad de crear realidad, ¿sí? Y esto a los emprendedores nos interesa. Tal cual. ¿Sí? A ver, les contamos un poco esto para que quienes recién están entrando, ponerlos un poco en contexto de quién es el invitado de hoy, qué es lo que viene a compartir, de dónde viene, bueno, cuál es su recorrido, un poco más. Y precisamente todo esto que os contaba, también a los emprendedores nos interesa especialmente por esto de que los emprendedores, digamos, nos la vemos constantemente con esta situación de querer traer del plano como de las ideas, proyectos, empresas, productos, servicios, viajes, sueños incluso, y nos encontramos también con límites, con obstáculos, con que de repente una vocecita adentro o afuera nos dice que eso es imposible. Entonces, para todos los que están escuchando esto y que son emprendedores, pueden pensar hoy también en eso, en qué es lo que quieren crear con sus emprendimientos, ¿sí? Porque hoy también, a través de las preguntas que le hagamos a Javier y de lo que Javier comparta, pues van a encontrar
pues un nuevo lugar también y nuevas herramientas desde las cuales crear eso que quieren crear. ¿Ok? Por supuesto que es muy importante para nosotros también dedicar estos minutos de introducción a contarles un poco más de cómo es que, cómo es que llegamos a conectar con José Luis Parise por primera vez, con el método de la magia, con Javier Derderian, el invitado de hoy, cómo es brevemente un poco ese recorrido, para que lo entiendan también los emprendedores, porque bueno, es para nosotros una historia muy especial. Decíamos un poco, digamos, a ver, antes de entrar hoy acá a la conexión de, ok, gracias, digamos, también a Javier, al invitado de hoy, y lo que, digamos, aprendemos del método de la magia, lo que aprendemos de José Luis París es que hoy estamos acá, en vivo, conectados. Literalmente. No es una exageración, lo vamos a ir contando también en nuestra historia. Pero contarles un poco más que de alguna manera hay muchas semillas de que hoy estemos acá en vivo. Las primeras semillitas de alguna manera llegaron en 2018, en principios de 2018, que por primera vez, en mi caso, yo escuché sobre José Luis Parise, sobre los 11 pasos de la magia, quizás como muchos de ustedes por primera vez a través de YouTube, a través de videos en YouTube. Y ese mismo año, en agosto de ese año, en agosto de 2018, vos y yo condujimos el Gran Congreso Propósito, Abundancia y Libertad, que fue un gran congreso online, toda una gran obra multitudinaria. Para que se den una idea, participaron más de 100.000 personas. Si alguno participó, lo puede compartir en el chat, porque 100.000 personas es un montón. Son varios estadios. Hubo 40.000 solo en ese mes de agosto, pero luego con el tiempo seguimos compartiendo pues el evento y dando la oportunidad a la gente que quería, quizás un año más tarde, 2 años más tarde, en diferido, vuelvan a conectar con todo eso que habíamos hecho ahí, de reunir a 55 emprendedores, ¿sí? Algunos conferencistas, maestros, escritores, autores, a que vengan a compartir sus claves. Y entre todos esos ponentes tuvimos la gran fortuna de que José Luis Parise acepte ser uno de los ponentes destacados, centrales del evento. Así que un poco que este viaje de alguna manera empieza por aquellas épocas, hace 5 años casi. En ese contexto estábamos en un periodo de muchísimo crecimiento, ¿sí? Imagínense, o sea, un evento, 100.000 personas, realmente fue un periodo de muchísimo crecimiento, y en ese contexto de haber conectado con José Luis Parise, con la enseñanza de los 11 pasos de la magia, fue que estábamos de viaje en ese momento, Valentín en Estados Unidos, bueno, ambos en Estados Unidos, y yo a punto de iniciar un viaje a Europa, y estaba ahí, creo que ese día tomaba el vuelo a Europa, y viene Vale y me dice, así, como me dice la afirmación, la sentencia: voy a comprar un curso, así, voy a comprar un curso. Y yo, bueno, me dice, se llama Emprender Heroicamente, y es un curso para aprender a aplicar los 11 pasos de la magia en el emprendimiento. Y yo, wow, eso existe, eso es real. Y entonces ahí Vale compra ese curso. Yo hago mi viaje a Europa. Un curso del invitado que traemos hoy, por supuesto, de Javier Derderian. Me spoileaste lo que iba a decir ahora. Este curso es un curso que dictó Javier, de hecho creo que sigue disponible para quienes lo quieran recorrer, ¿sí? Que es un curso que habla precisamente de los 11 pasos en el emprendimiento. Hago mi viaje a Europa, Vale, en Estados Unidos, y yo recuerdo, ¿sí?, que hablábamos en ese momento por WhatsApp, en pleno congreso, todo un momento realmente de mucho brillo, me atrevo a decir, y Vale me decía, estoy aprendiendo del curso, me vuela la cabeza todo lo que estoy aprendiendo, esto es realmente único, es realmente diferencial. Y yo, un poco en otra sintonía, porque estaba en una sintonía de viaje, sacándome la foto de la Torre Eiffel, no llegaba a conectar al 100% con lo que Vale me estaba contando. Pero yo en ese momento le dije, bueno, Vale, me parece espectacular, cuando vuelva del viaje voy a tomar yo también el curso y a aprender. A mí en este punto me encantaría decirles que volví del viaje, tomé el curso, apliqué las claves del curso y fuimos felices para siempre, pero les estaría mintiendo porque no es lo que ocurrió. Ese curso, Vale lo aprendió, tomó las claves del curso y quedó ahí en un cajón por bastante tiempo, lamentablemente. Sí, correcto. A ver, fue una cuestión que
digamos, quedó ahí. A mí también me gustaría decir, bueno, hicimos algo más allá, pero quedó ahí. O sea, pasó, Agos volvió de su viaje, seguimos un tiempo más en Estados Unidos, volvimos y continuamos en ese momento emprendiendo, continuamos con nuestro emprendimiento. Digamos, también impulsados por todo el crecimiento del que veníamos también a través del Congreso y tal, todo pintaba más o menos bien, o muy bien, digamos, hasta que llegó el 2020. ¿Sí? Llegó el 2020, la crisis, la pandemia, lo que nosotros llamamos la crisis en la crisis, porque a nosotros digamos, ocurrió que nos tocó de manera particular la crisis. O sea, fue un momento a ver, de repente todos nos enteramos que teníamos que quedarnos en la casa porque había un bichito invisible que si no te iba a matar, había que quedarse en casa y punto. Y de repente ocurrió que de un día para el otro, nuestro negocio que venía funcionando muy bien, pareciera que dejó de hacerlo. Que todas las tácticas de marketing, de emprendimiento y tal, que nos habíamos obsesionado durante mucho tiempo aprendiendo con grandes maestros de todo el mundo de esas áreas, o grandes referentes del marketing y tal, de repente dejaban de funcionar. Los circuitos que hacíamos todos los días para conseguir clientes y tal, ya no funcionaban y nos encontramos en una situación crítica. O sea, difícil. Yo en este momento lo contamos y nos reímos y tal, pero en ese momento era un periodo como de desolación, de estar en el medio del mar, en medio de una tormenta sin timón en el barco, no sabíamos para dónde ir, no sabíamos cómo hacer. A ver, el equipo había crecido, éramos 10 personas trabajando en la Escuela de Negocios con Propósito y nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para pagar los sueldos, qué íbamos a hacer para seguir creciendo, incluso para conseguir clientes, ¿sí? Porque nos pasaba que o no atraíamos a la gente o atraíamos a mucha gente, pero de repente la gente no parecía lo suficientemente interesada en comprar. Era una situación que muchos emprendedores pueden haberse encontrado de crisis, de no entender qué es lo que pasa ni qué tecla hay que tocar para cambiar la situación. Y en ese momento, en ese periodo donde nosotros, digamos, habíamos tomado un montón de cursos e incluso habíamos contratado a varios emprendedores para que sean como nuestros mentores, nuestros consultores, un día dijimos, ok, esta situación tiene que cambiar, hay que hacer algo, ¿sí? Y lo que se nos ocurrió en ese momento, o sea, la decisión que tomamos es, ok, vamos a contratar a un emprendedor millonario para que nos dé consultoría, ¿sí? O sea, llegamos a él y dijimos, ok, vamos a tomarlo, ¿sí? Me estoy aguantando la risa porque no sé, digamos, qué lógica nos llevó a pensar así, pero en ese momento dijimos, vamos a contratar a alguien que nos ayude a encontrar la respuesta de por qué hagamos lo que hagamos, parece que no varía algo, ¿sí? Contratamos a un emprendedor multimillonario, de esos gurúes de negocios que las tienen todas claras, o eso es lo que aparentan, y era de hecho, o sea, su consultoría era una consultoría muy costosa. Para que se hagan una idea, ¿sí? La hora de consultoría con él tenía un precio de $1.000, ¿sí? Y no es que uno podía contratar una hora, sino que era un paquete de bastantes horas. Entonces, hicimos una inversión económica muy grande con tal de solucionar, digamos, el problema que decíamos, bueno, a ver, si él es millonario, ha llegado tan lejos, debe saber qué es lo que falta. Bueno, un montón de cosas que hoy, afortunadamente, puedo reírme de eso, ¿sí? Fuimos a la primera reunión, dijimos, uy, llegó el gran día, acá estamos. Nos conectamos a la reunión, le contamos toda la situación, mirá, parece que tal cuestión no funciona, tal otra tampoco, probamos 80 caminos, ninguno parece funcionar. Y él nos miró y nos dijo, es así, es que hay crisis. La crisis es el problema, no ustedes. Ustedes no tienen un problema, lo que pasa es que llegó la pandemia, entonces ustedes lo que tienen que hacer ahora es retirarse. Retírense ahora, retírense ya, porque esto va a ir cada vez peor, porque la crisis va a seguir, la cuarentena no va a terminar. Lo mejor que ustedes pueden hacer es retirarse. Ese momento fue extremadamente duro porque cabe decir que nosotros íbamos a esa reunión con una actitud de
este tipo me va a salvar, me va a decir cómo tengo que hacer, qué es lo que está fallando, decime por favor cómo hago para resolver esto, para tocar un clic y se resuelva todo, porque íbamos en esa actitud infantil. E imagínense que el tipo diga eso, incluso hasta llegar a un punto que fue muy duro, de decir, vale, esto se terminó. O sea, su negocio, Su escuela, la escuela. cierren su escuela, cierren su negocio está como en un estado de enfermedad terminal que semana a semana va a ir drenando esa vida, esa poca vida que le queda, así que desconéctenlo ahora. O sea, sé que suena jodido, pero así fue en ese momento. ¿Sí? Así fue afortunadamente de alguna manera, porque también nos permitió encontrar otro camino. ¿Sí? Y por eso también el invitado de hoy. Digamos, lo importante que queremos compartirles de esta historia es que, hoy nos reímos, pero en ese momento fue durísimo. Realmente fue muy duro. O sea, pensar en, che, acabo de pagarle 1.000 euros a un tipo que me acaba de decir que cierra el negocio. O sea, no valió tanto la reunión. Y en medio de ese periodo de desolación, entró un chispazo de luz, que fue que en ese momento yo me acordé de José Luis, me acordé incluso del curso de Javier, de emprender metódicamente, me acordé que él hablaba precisamente en ese curso de crear un negocio que no dependa de que si la crisis, que si la economía, que si la política, y fue ese el punto de reconectar con el invitado de hoy, reconectar con el método de la magia de José Luis Parise, y reconectar con lo que hoy Javier va a estar aquí compartiendo. Así que para mí es una alegría que estén acá porque, digamos, lo que podría haber sido una historia de muerte a dos emprendedores que les anuncian que el negocio ya murió y que lo tienen que dejar morir, de repente es una historia que da un giro hacia la vida y que estamos muy contentos también de que este mes nuestra escuela cumple 4 años, el 25 de abril, así como también hoy no solo es ese emprendimiento que ya existía en ese entonces, sino que hay más, sino que hoy también hemos creado y conducimos la agencia Índigo, donde junto a Agos y a un equipo hermoso de gente también acompañamos a emprendedores hacia crecer con sus emprendimientos. Y así como también Destino Álmico, que son los retiros para emprendedores, que el año pasado brindamos el primer retiro para emprendedores con el desafío extra de que no fue acá en Argentina, sino que fue en México, en Holbox, en una isla hermosa del Caribe, y que todo eso no hubiera sido posible si no es por conectar con las cuestiones que hoy va a compartir Javier. Así que, bueno, la verdad que para mí es un enorme honor introducir así esto que hoy vamos a estar haciendo. Por eso decíamos que estemos acá en vivo, vivos, es gracias a haber conectado con la magia, con la enseñanza de José Luis Parise y también con Javier, porque nuestra puerta de entrada a todo este universo de la magia es gracias a Javier y yo voy a estar eternamente agradecida a él por eso. Y decirles que si de pronto estás pensando, bueno, Agos, muy linda tu historia, qué bueno, vale, la verdad que no me identifica, yo no tengo esa situación, yo quiero decirte que la palabra crisis es una palabra que a todos los emprendedores de una u otra manera nos toca. ¿Por qué? Porque si habrás escuchado habrás abierto alguna página de internet, visto algún diario o algo de algún medio de comunicación en estas semanas, habrás escuchado respecto a que la crisis está, por ejemplo, en Estados Unidos, el quiebre de los bancos, como el Silicon Valley Bank, ¿sí? Donde un montón de gente tenía ahí depositada su dinero y su confianza, y de pronto de un día para el otro eso falla y la gente no sabe qué hacer. En Latinoamérica la palabra crisis es lamentablemente un vocabulario usado cotidianamente, la palabra crisis, la palabra inflación. Y si igualmente no te parece que eso esté cerca de tu realidad, decirte que desde el punto en el cual estás emprendiendo vas a atravesar crisis. Vas a atravesar la crisis de amo y odio mi emprendimiento a la vez, la crisis de no sé qué hacer porque quiero ganar más dinero, conseguir más clientes y no sé qué es lo que falla, dónde tengo que arreglar, qué es lo que tengo que poner, qué es lo que tengo que sacar. Esas cosas están y que aparecen en el propio camino del emprendedor. Entonces, decirte que las claves que Javier va a aportar ahora, a través de las preguntas también que vamos a ir haciéndole, son claves que en algún lugar de tu universo emprendedor tienen que llegarte y que nuestra recomendación es que las honres aplicándolas, que es el único
lugar donde efectivamente vas a encontrar la diferencia, porque saber, puede saber cualquiera, pero hay que llevarlo a la práctica y ponerlo en el cuerpo. Así que esa es nuestra historia con el invitado de hoy, a quien ya estamos en condiciones de dar paso, pero me gustaría saber si ya tienen ganas de que se conecte. Yo creo que sí, sé que muchos están acá específicamente para escucharlo a Javier. Correcto. Les tomamos un ratito de la introducción porque verdaderamente queríamos, digamos, que sepan por qué y para qué estamos haciendo esta transmisión. Es muy importante para nosotros, así que quiero que me pongan ahí en el chat, veo que ahí están poniendo que sí. Si están listos para entonces que le demos paso al invitado del día de hoy. Perfecto. Veo que hay un poquito de delay entre que hablamos y que a ustedes les llega, pero genial. Veo ahí que están perfecto, están listos. Buenísimo. Vamos entonces a darle acá cámara y micro a Javier, que entiendo que ahí tendría que conectarse. Y vamos a estar entonces haciéndoles hoy, haciéndole a Javier algunas preguntas muy interesantes y también tomando algunas preguntas que nos enviaron. ¿Sí? Así que, genial. Hola, hola, Javier. ¿Estás por ahí? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente, ¿se escucha y se ve? Sí, muy bien. En el chat nos pueden avisar que lo escuchen y lo ven bien también a Javier. Bienvenido, Javier. Gracias. Es un honor que estés acá. Gracias a ustedes. Realmente me encantó escuchar sus historias de resurrección. Es una semana muy propicia para conectar con todo eso, escuchar historias de casi muerte y resurrección, de cuestiones que parecían que quedaban del otro lado y de pronto encontraron la vida gracias a seguir apostando a la magia. Creo que en esta semana de Pascua, tomar esa parte del mito hacia darle más vida a las cuestiones es totalmente clave, y que se crucen las cuestiones y que sus relatos vayan mucho hacia ahí, en tiempos donde está demasiado polarizado hacia ese lado de la muerte, conectar con la vida, con la luz que este camino nos aporta. Gracias, realmente me encantó escucharles las historias y los pasos que creo que bueno, muestran también un recorrido aplicando los 11 pasos de la magia y encontrándose con todo eso que normalmente uno preferiría evitárselo, pero que sabe que si va a encontrarse con eso, va a encontrarse también con la magia. Tal cual, tal cual. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, no queremos ser repetitivos, pero estamos muy felices de que estés acá, esta instancia que digo, fue un camino hasta llegar a estar hoy acá, así que muy contentos. Y bueno, si te parece, ya entramos a las preguntas, que hay varias y son todas muy, muy nutricias, así que vamos. Genial, perfecto. Adelante. Perfecto. Javier, a ver, recién preguntábamos en la introducción, en el chat, a ver quiénes, digamos, estaban escuchando hoy por primera vez respecto al método de la magia, respecto a vos, también a José Luis París. Entonces, a ver, vos que tenés casi 20 años de recorrido en este tema de método de la magia y emprender desde la magia, quiero preguntarte específicamente qué es emprender desde la magia y cuál es la diferencia con emprender desde cualquier otro lugar. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? El famoso chiste de hasta Semana Santa prácticamente tenemos para recorrerlo, porque esto es la historia de una vida. Ustedes lo contaban, cómo les cambió la vida. Creo que todas las personas que hemos sido tocados por la palabra de José Luis París, por decirlo así, podemos entramado su palabra, podemos contar un antes y un después clarísimo. No es lo mismo haber entramado la enseñanza de José Luis, y de ahí en adelante, si uno decide conectarse con eso y tomárselo en serio, revoluciona la vida a niveles que es imposible pensar antes a dónde se podía llegar. Lo que antes parecía imposible, o lo que antes era lo necesario hacer, de pronto empieza a aparecer cosas chiquititas comparado a lo que el método propone realmente de alargues de circuito y de vida. Podría ir a la respuesta fácil es porque es lo único que funciona. Hoy en día, en medio de este mundo donde si pensamos qué paradigma económico está funcionando, ninguno. O sea, se están cayendo los bancos de Silicon Valley, los famosos bancos que se supone que iban a soportar todo, cuestiones como el Deutsche Bank, el Credit Suisse, digamos, históricos bancos que siempre tenían que funcionar. De pronto parece que no va para tanto. La famosa Pax Americana de Estados Unidos como gran líder mundial manejando todo, se está resquebrajando también, y todo lo que parecía firme se desvanece en el aire, y parece que más temprano que tarde va a dejar de funcionar. Pasamos una pandemia, pasamos tsunamis de inflación, tsunamis de cada cosa que los paradigmas de la vieja era revolearon, y estamos en un punto donde realmente, bueno, es lo único que nos enseña a surfear a estos tsunamis.
¿entienden? Es un punto donde, en medio de todo eso, una enseñanza que hace 12.000 años sostiene los mismos principios y sigue funcionando, pase lo que pase, da mucha seguridad, ¿entienden? Cuando hablamos del método de la magia, hablamos de una develación y una creación de José Luis Parisi que está apoyada en 12.000 años de iniciación en este ciclo planetario. Estamos hablando de 40 años de la enseñanza de José Luis, 40 años después se sigue sosteniendo la escuela que él propicia y quienes estamos en esa escuela, en mi caso casi 20 años después, cada año mi vida es mejor gracias a aplicar esos 12 pasos de la magia. Ahora, ¿qué es emprender de la magia? Es crear un campo. O sea, se lo quiero contar también a quienes de pronto por primera vez están escuchando esto y dicen, bueno, a ver, ¿qué es eso de los 12 pasos de la magia? ¿Para qué lo quiero en mi vida? ¿Qué implica? Creo que si están escuchando esto, muchos probablemente tienen algún interés por el esoterismo, por cuestiones de aplicación de alguna técnica con la cual conectarse con un mundo oculto. Algo que está más allá de lo que hoy en día la ciencia dice que es la verdad. Ok, si es así, se han encontrado seguramente con mucho caos. ¿De qué va primero? Los decretos, la ley de atracción, un montón de sistemas que van proponiendo que cuanto más te metes, más caos te generan, porque son simplemente un montón de técnicas, que respirar, que la alimentación, que tenés que pensar en lo que querés, pensarlo mucho, y si lo pensás mucho lo vas a obtener, distintas vías con las cuales ir tratando de polarizar el universo de uno mismo hacia alguna cosa que se quiere lograr, todo en un nivel de mucho caos, realmente. Y al mismo tiempo, reducido a técnicas sueltas. Bueno, ahora a la mañana se hace la visualización de tal cosa, o hacete está de moda también esos carteleras donde poner muchas cosas creo que, bueno, estamos todavía en el año del Mundial de Argentina, así que discúlpenos si vamos ahí, pero hasta los jugadores de la selección de Argentina tenían sus invocaciones, no eran invocaciones, sus visualizaciones en la mañana. O sea, sí. Entienden el nivel al que llegó lo que mismo José Luis Parisi, a través de los 12 pasos de la magia, nos avisa hace décadas, que la gente va a empezar a querer tomar cuestiones de lo que la enseñanza enseña, solamente que reduciéndolas a lo que les gusta. Los jugadores de la selección de Argentina lo han contado, que hacían rituales a la mañana, se ponían al sol a mirar y a pensar en la Copa del Mundo, cosas que hace 20 años creo que nos hubieran parecido imposibles si directamente la gente los hubiera echado de la selección para siempre. Ahora, si ellos en ese nivel se conectaban con esas cuestiones, entiendan también, mientras tanto, que era eso, eran ratitos de técnica, ¿entienden? Ratitos de técnica de aplicar alguna cosa puntual. ¿Qué nos aporta conectar esos dos mundos que parecen tan distintos, emprender y los 11 pasos de la magia? Que armar un campo en la vida cotidiana donde hay un compromiso de uno mismo con que, en principio, y se lo digo para quienes están empezando a recorrer sus primeros pasos, sus primeras conexiones con este camino, en principio, decidir, en este campo llamado mi emprendimiento, voy a hacer aplicación de los 11 pasos de la magia. Es una decisión de uno en uno. Ok, empiezo por acá. Como digamos, si uno empieza a tutearse, a salir poco a poco a alguna cita con alguna muchacha o muchacho, con lo que quiera, una cita, 2 citas, pero ok, voy a estar conociendo a tal persona, ¿entienden? Voy a estar en este campo de operatoria, voy a hacerlo desde los 11 pasos de la magia. Con todo lo que haya entendido, iré aplicando. Sea la invocación, la alineación de afectos, considerar las señales, las evaluaciones, las casualidades. Ok, todo esto lo voy a aplicar en el campo de mi emprendimiento. Esa decisión de conectar esos dos mundos abre un camino que si no nunca se abriría. ¿Por qué? Porque te obliga. Palabra medio prohibida en la vida cotidiana, que la obligación, más en el mundo espiritual, como que la obligación es casi un problema. Pero obligarse uno mismo a hacer algo es una solución muy fácil. En la vida hay obligaciones. Hay que pagar impuestos, hay que pagar los servicios de luz, de gas, el de internet, el del teléfono, el YouTube Premium si lo querés. Hay obligaciones que hay que tener. Ok, decidir uno mismo hacer algo, obligarse a hacer algo, me obligo a, en este campo llamado emprendimiento, voy a aplicar los 11 pasos de la magia. Eso me lleva a un nivel a donde normalmente no se iría. ¿Me entienden? ¿Soy claro? ¿Lo ven? O sea, es crear un campo en donde, ok, en ese campo todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con, y mejor todavía, desde los 11 pasos de la magia. Eso genera un nivel de implicación en ese campo que si no, no sería. Porque si no sería, bueno, en alguna cosa lo hago, en algún lugar que te acordaste, aplicás algo, haces alguna invocación, te acordaste de tus afectos, pensás alguna cosa de magia. Otra cosa es, en este campo que decidí, tal emprendimiento, voy a hacerlo usando los 11 pasos de la magia, lo cual te pone en un nivel de exigencia muy diferente a, bueno, veré qué aplico. Esa diferencia de crear el campo y decidir habitarlo es la que te generará paso a paso que vayas decidiendo impregnar cada vez más de magia a tu vida. Eso viene más adelante con los pasos que vayas dando, pero logré responder cuál es esa diferencia. Principalmente
eso, decidir aplicar los 11 pasos de la magia. Me ayuda, y te ayuda a quien quiera, a obligarse a uno mismo a aplicar los 11 pasos de la magia en ese lugar. ¿Por qué, primero y principal? Porque creo que todos sabemos que emprender, hoy en día y desde hace mucho tiempo, es un terreno muy inseguro. No es que uno emprende y, fluyen los créditos, fluye el capital, y hay inversores, los inversores ángeles que vienen y te salvan y te traen el mensaje salvador. No funciona así el mundo de los emprendimientos. A menos que seas Elon Musk, que heredó las minas de diamantes del padre, o Jeff Bezos, que su primer inversor fue su padre con no sé cuántos miles de dólares. No a todos nos tocó esa suerte en la vida. Entonces, hemos empezado a recorrer en el mundo del emprendimiento sabiendo de antemano que es un terreno muy tendiente a que es imposible, ¿entienden? Lo más probable es que no te funcione. Esto lo he dicho en las primeras charlas hace 4 o 5 años, vi que nombraron el curso, el curso de emprender desde el heroísmo, emprender heroicamente, yo lo contaba, 90% de los emprendimientos fracasan el primer año. De esos, el 90%, el 10% que sigue, a los pocos meses empiezan con problemas. Los poquitos que siguen, a los fundadores les empieza a pasar depresión, drogas, adicciones, terribles problemas, porque el mundo del emprendimiento es muy, muy difícil, porque constantemente te las estás viendo con las inseguridades de la vida. Ahí, decidir, esto lo voy a hacer de los 11 pasos de la magia, me pone en un nivel de exigencia y de aplicación que si no, no lo haría. Si depende del día que tenga ganas de hacerlo, no lo haría. Entonces, gracias a los 11 pasos de la magia, aprendo a surfear los tsunamis que no paran de venir, y además tengo la posibilidad de surfearlos. Si no, ni siquiera me compraría la tabla, ¿me entienden? Sí, Javier, súper claro, y agrego una cosita que, digamos, esto ya es desde mi experiencia. Emprender desde la magia te ordena, es ordenador, porque mientras que, ya sea que lo busques en lo espiritual, lo nombraba, la técnica, la respiración, lo que sea, esto es un gran caos, que uno no sabe por dónde ir, y en el mundo del emprendimiento pasa exactamente lo mismo, o sea, que si Instagram, que si TikTok, que ahora lo que funciona son los 4 segundos del video de no sé qué, y es un tremendo caos que al fin y al cabo uno dice, a ver, vamos a ordenar, ¿sí? El método de la magia ordena muchísimo. Así que, súper claro, también quiero que en el chat vayan comentando si se entiende, si hay alguna pregunta para Javier también la pueden comentar. Vos recién hablabas, Javier, hay emprendedores como Elon Musk, o como Jeff Bezos, que iniciaron con no sé cuántos miles de euros o minas de diamantes. Sí, cualquiera emprende, los emprendederos les llamo. Así cualquiera emprende. Si ya empezaste, digamos, con la mitad del camino hecho, es mucho más fácil. Así todo tienen los problemas que tienen. Imagínate si ni siquiera tenés de entrada esa herencia de los miles o millones de dólares con los que algunos tienen la suerte o la mala suerte de haber empezado, porque les ahorra demasiado camino. Adelante. Sí, de acuerdo. Precisamente de eso quiero preguntarte, Javier, de tu camino personal respecto de emprender, ¿en qué momento de tu vida y por qué decidiste convertirte en emprendedor? Sí, no tengo una historia mitológica de esto. A ver, entendamos, me gustaba emprender. Cuando terminé la secundaria y me puse a trabajar, yo tengo formación en tecnología, además soy programador, ustedes dijeron varias cuestiones que hago, pero además trabajo en tecnología, tengo páginas web, sistemas y digamos, también trabajo con todo eso. Ya nos va a reemplazar la inteligencia artificial a eso, así que estamos viendo otras vías. Pero, digamos, mucho una intención de, en principio, una idea de libertad. O sea, uno buscaba, ¿qué es esto de trabajar de tal hora a tal hora? ¿Qué es esto de tener jefe por la vida? Que me digan a qué hora trabajar, en qué proyecto trabajar. Uno empieza así a querer emprender. ¿Qué es esto de trabajar todos los días para otro? Te das cuenta muy rápido de esa premisa marxista, aunque no soy marxista, pero de pronto que, se la está llevando otro la torta, ¿entienden? Todos hacemos la torta todos juntos y cuando terminamos de hacerla se la lleva otro. El trabajador, el empleado no ve mucho, ¿entienden? Y de ahí uno empieza, bueno, a ver, puedo decidir mis horarios, puedo libertad económica, libertad financiera, todas cosas muy lindas que uno empieza a pensar hasta que se mete al mundo del emprendimiento. Mi historia de inicio del emprendimiento es así, como la de todos. Uno más que dije, ok, me gustaba la idea de crear empresas, el mundo de la tecnología, estamos hablando de 2001, 2002 prácticamente, cuando empecé a emprender. Bueno, tengo historia de antes, porque a los 15 años ya había empezado a programar, a hacer software, tuve historia con virus que anduvieron por ahí por todo el mundo. Así todo, fui desarrollando un interés en la idea de tener un emprendimiento propio, sin tener idea de que me estaba metiendo en un mundo que es mucho más complicado y difícil de lo que parece. Y sin contar todavía con lo que son los 11 pasos de la magia. Yo a José Luis París lo conocí a los 18 años. Y yo tenía 18 años, lo vi en la televisión y me quedé absolutamente
¿Qué palabra? Me quedé duro porque fue una escena donde él estaba hablando de lo que yo estaba leyendo hacía 2 minutos antes, ¿entienden? Yo tenía 18 años, recién terminaba lo que es la escuela secundaria de Argentina y estaba absolutamente abriendo un mundo nuevo, estaba empezando a trabajar. A la escuela entré a los 21 años, 3 años después, pero en esos 3 años de transición fueron muy revolucionarios. De los 18 a los 21, cualquier posadolescente pasa por ahí. Pero entendamos que fue todo un proceso de decidir que la verdad que trabajar en relación de dependencia no era lo que más me gustaba y querer ir encontrando vías con las cuales crear algo propio. De todo eso, algo propio en cuanto a empresa, de todo eso, hacer un camino interior, ahí ya son necesarios los 11 pasos de la magia. Pero fue una cuestión mucho de querer libertad, manejar mis horarios y la libertad financiera, todo eso que todos hemos pasado por ahí, no es un problema el pasar por ahí, ¿entienden? Es una vía con la cual decir, bueno, ¿te interesa por ahí? Entrá. De ahí a pensar que, en última instancia, el emprender se tiene que reducir a lo que pasa con tus negocios, ya es una vía que te lleva a muchísimos problemas, que es lo que vemos, como dicen ahí, aunque tengas heredado el dinero, no significa que la gente con eso vaya a hacer un camino, ¿entienden? Sino que vemos lo que le pasa, bueno, a Elon Musk hoy en día, que parece que está en pleno brote de que ni siquiera se entiende qué está haciendo. Sí, claro, o esa típica división de que digamos, en el emprendimiento pareciera un genio, pero en el resto de la vida un caos total. Digo, en relación a lo de Elon Musk y esos casos digo, tan conocidos, Claro. Javier, a ver, bueno, creo que ese punto de entrada al emprendimiento es un punto común, es el punto común de muchos emprendedores. Yo contaba un poco también en la introducción, en el momento que contábamos nuestra historia, de que, bueno, que si no fuera por todo lo valioso que aprendemos del método de la magia, lo que aprendemos también contigo, con José Luis, bueno, por dar un ejemplo, jamás hubiéramos podido lograr el retiro para emprendedores, contaba yo en México el año pasado, incluso esto de que, bueno, ya estemos organizando el próximo también en Tulum este año, que haya personas sumándose, quizás hay algunos en el chat. Entonces, digo, bueno, también me encantaría preguntarte respecto a que, bueno, si podés compartirnos vos algunos logros en relación también a tus emprendimientos que solo son posibles gracias a esto, a emprender desde la magia. Bien, genial. Veo ahí que dicen que cuáles son los 11 pasos a la magia, los vamos a ir desarrollando, entiendan, abarcar los 11 pasos a la magia en un reportaje así, en una introducción, sería bastardearlos totalmente. Estamos queriendo dar algunas claves e ir desarrollándolos, más adelante iremos ubicando más precisamente. Principalmente lo que estoy queriendo en estos primeros minutos, ya que me hacen preguntas de mí mismo y de mi historia, es que entiendan la importancia de lo que es decidir, primero y principal, un paradigma desde el cual crear lo que quieras lograr. Primero esto, porque uno supone que es normal, o mejor dicho, no supone, la gente ni piensa con qué decide que va a hacer algo, ¿entienden? Con qué herramientas va a hacer lo que haga. Ustedes contaban que cuando iban a emprender les ofrecieron tal, o no se puede hacer, le dijeron directamente. Eso viene desde algún paradigma que les dijo a ese emprendedor que lo que se podía hacer en ese momento era no hacer algo. Normalmente uno no se interroga qué es lo que va, con qué herramientas va a encarar un proyecto. Como máximo lo que suele hacerse es pensar, bueno, con qué técnica, si va a hacer algo de marketing por acá, o va a usar redes sociales, o pagar para esto, o hacer una página web, o directamente obviar la internet, se trabaja a nivel técnicas, pero ¿qué técnicas van a usarse? Ya esté decidido de antemano por un paradigma previo que es lo que nos dice qué es lo que hay que hacer. La economía, la ciencia, la política y la religión son los 4 de estos tiempos que, como vemos, están cayendo hace muchísimo. Lo que pasó en Silicon Valley está apoyado la crisis de los bancos de Silicon Valley. Ahora respondo a la pregunta, pero quería, por lo que decían ahí los 11 pasos de la magia, denme un minutito, así también la gente entiende bien hacia dónde vamos. Lo que está pasando en la crisis de Silicon Valley es paradigma económico cayéndose, bancos directamente sin fondos, por haber apoyado la política sin límites. Porque como la política le sacaba lo que es las resoluciones internas, revisiones internas, los reglamentos, los bancos les prestaban plata a los políticos y ese círculo vicioso termina haciendo que explote todo a través de la tecnología, ¿entienden? Son ciencia, tecnología, 3 de los paradigmas de la vieja era explotando por los chanchullos que hacen entre ellos, mientras la religión está muy ocupada con todos los problemas que tienen. Entendamos, en este momento, apoyarse en los paradigmas de la vieja era, economía, política, religión y ciencia, te lleva directamente al fracaso. Por suerte, cada vez hay que demostrarlo menos.
Esto hace 20 años era mucho más difícil de demostrar, porque la gente no estaba tan sensible al respecto, ¿entienden? Cuando yo empecé a emprender y a decidir este camino, no era tan obvio que la política terminaba mal, que la ciencia, no se puede confiar en la ciencia, todavía estamos viendo si las vacunas, digamos, cuánto, hasta la misma OMS está diciendo que hay que dejar de darlas por las dudas, cierto que palabras que en YouTube no se pueden decir porque está prohibido, y entonces, entendamos, apostar a los paradigmas de la vieja era termina generando cada vez más problemas. Ahí entra la decisión de querer ir a encontrar otro paradigma. Y en estos tiempos, desde hace 12.000 años, el paradigma que se sostiene es el de los 11 pasos de la magia, con las distintas vías que ha tenido en todos estos tiempos. Por eso es que vamos desarrollando y queriendo también ayudarlos a que se conecten con los 11 pasos de la magia, no simplemente decirles los 11 pasos, ¿entienden? Aunque los podemos ir desarrollando mientras tanto. Digo, por las preguntas que había, que quiero considerarlas. De mi caso, yo tengo varios emprendimientos en funcionamiento, proyectos en internet, me he construido mi casa, tengo departamento en Barcelona, vivo la mitad del año en Barcelona y la mitad del año en Buenos Aires, o sea, podría contarle muchas de esas cosas que son muy lindas y son grandes logros que solamente existen en mi realidad por haberlos hecho con los 11 pasos de la magia, eso es así, pero para mí mi mayor logro en los 11 pasos de la magia, mi camino, es esto que estoy haciendo hoy en día. Es mi recorrido para enseñarle al mundo, a quienes quieran escuchar, que los 11 pasos de la magia son el mejor paradigma que existe. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, decidir hacerlo fue todo un recorrido. Les cuento más atrás de mi historia para que entiendan por qué puedo decir que para mí estar hoy en día ante cientos de personas aquí, miles de personas otros días, los cursos, los grupos que doy a cientos de personas todos los meses, para mí eso, porque es un recorrido hacia emprender. Y que sea emprender metódicamente. Primero entendamos, ¿qué implica emprender metódicamente? ¿Qué implica en los 11 pasos de la magia decidir hacer algo? Que tendrás que ponerte en tu vida un resultado, algo que quieras lograr, que te parezca imposible, de entrada. Lo que sea, eso que se te acaba de ocurrir en este momento, eso que te vino a la mente, eso que te parece, no, eso no se puede, eso puede ser tranquilamente tu resultado con los 11 pasos de la magia. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que la primera reacción que tengas sea casi visceral, de no se puede, no se puede. Ni lo pienso, ¿me entienden? Para mí eso hace 15 años ya prácticamente, cuando decidí, quiero enseñar los 11 pasos de la magia, cuando lo decidí, ¿por qué? Para mí fue y es un viaje. Yo les cuento, cuando yo tenía 18 años, al mismo tiempo que conocí a José Luis, fue toda una revolución en mi vida al mismo tiempo, yo sufría, lo que hoy en día está muy de moda, hacerse de estas cosas en las redes sociales mucho, lo que se llama trastorno obsesivo compulsivo y fobia social, ¿entienden? Dos cosas, el famoso TOC y fobia social. Yo casi trabajaba con computadoras, tenía 18 años, casi no podía salir de mi casa. Me daba mucha vergüenza hablar con la gente, simplemente ir a un restaurante y pedirle la carta a los meseros me ponía muy nervioso, me ponía rojo, y tenía 500.000 rituales que me invadían la vida. Entiendan que partí de ese lugar, ¿comprenden? Por eso, de pronto, estar hablándole a cientos de personas, doy conferencias online, hago vivos en internet, ando por todo el mundo haciendo estas cosas, entiendan el viaje interior que tiene eso en juego. ¿Por qué? Porque no fue dado para mí de entrada pararme delante de un público a contarles alguna cuestión. ¿Comprenden? Eso para mí, el estar hoy en día enseñando los 11 pasos de la magia, hablándole a la gente, teniendo la posibilidad de no depender de psicofármacos. Cuando yo tenía 18 años y empecé lo que fue un tratamiento en esa época, antes de entrar a la escuela, hice un tratamiento ortodoxo. Fui a un psicólogo, fui a grupos de ayuda, le llamaban grupos de fobia social, con todos los problemas que tienen eso, era un grupo de fobia social, ¿entienden? Tenía medicamentos, iba al psiquiatra, todas las cosas oficiales que se hacen al respecto. Tuve la suerte de que eso me sacó de un pozo depresivo en el que estaba en esa época. Me sacaron del pozo, pero no tiene más herramientas que eso. Al mismo tiempo, entramé a los 11 pasos de la magia que me permitieron, de ese lugar que había llegado al valle, ¿entienden? Salí del pozo, llegué al valle, de ese lugar, decidir subir la montaña, ¿comprenden? Porque los tratamientos psiquiátricos, las pastillas, todo eso en el momento me ayudaron para lo que fue salir del pozo, pero no te invitan a subir una montaña en la cual realmente realizarte. Para mí, en medio de todo eso, empecé a ir a la escuela de José Luis, que había un montón de gente, todavía no era, porque estamos hablando del 2004, 2005, nos hacían estas cosas por internet, nos encontrábamos en lo que era la mitológica Guevara 24, donde nos encontrábamos en persona, que José Luis daba los plenarios. Para mí eran todos bordes, ¿entienden? Tener que hablar con los compañeros, sumarme a los grupos, presentar en las reuniones, pasar al frente en plenarios a contar mis resultados. Digo, todas cuestiones que, gracias a los 11 pasos de la magia, fui atravesando mis miedos, mis no se puede, mis no puedo, ¿entienden? Entonces, mientras tanto, después de ahí empecé a decidir, empecé a
hacer charlas de tecnología, iba a distintas ciudades de Argentina, pueblos del interior, a hablar de programación. Era la vía con la cual decidí ir entrenándome, ¿me entienden? Así fui preparándome y haciendo mi viaje interior para atravesar eso que en su momento era lo que le llamaban fobia social. Gracias a enfrentármelo ante eso, ir avanzando, recorriendo, de pronto fui creando un viaje interior en mí que me permite hacer cuestiones que hoy en día directamente, si a mi yo de hace 20 años le preguntaran lo que estoy haciendo hoy, le parecería imposible, que no es la misma persona, ¿me entienden? Creo que eso es el mejor resultado que les puedo contar porque implica una revolución en la vida, un antes y un después mucho más allá de lo que sería algún logro puntual. ¿Les interesa? ¿Les aporta? ¿Lo ven claro por ahí? Es súper claro, Javier, y además digo, en el mundo del emprendimiento está muy instalada la cuestión de que tiene que haber una cierta cantidad de logros a conseguir, que si tanta facturación, que si tanto, y de pronto... Tengo de eso también si quieren, pero me parece que es lo típico, tengo también, no se preocupe, viajar por Es el que ahí mundo, va. vengo a España, vengo de Montevideo hace unos días, o sea, también tengo de todo eso, pero me parece que es mucho más revolucionario es pensar el cambio en la vida que implica decidir, voy a atravesar todos esos miedos, todos esos no puedo, todo eso, ni se te ocurra, llamado pararme delante de un público a hablar, ¿entienden? Digo, quiero que entiendan, fobia social es un trastorno que en la psiquiatría es, o sea, yo he visto a la gente que 20 años después estuvo en esos grupos donde estaba yo y siguieron en esos grupos y se quedaron en lo mismo, ¿entienden? No es algo que sea fácil de, listo, ya está, ya lo resolví. La timidez, como le llaman, pero ya en niveles casi más graves, implica una revolución continua y estar continuamente yendo a encontrarme ante eso que lo más normal sería ni se te ocurra, ¿comprenden? Sí, gracias por decirlo, Javier, porque considero que es una respuesta diferente a lo que se suele escuchar en estos ambientes del emprendimiento. Precisamente a eso me refiero, a que, digamos, hablar de un viaje interior, hablar de un punto de partida, de cuál era el punto de partida y hasta dónde llegaste, creo que es el mejor conmensurable de crecimiento, o sea, de crecimiento, que es lo que precisamente hablamos cuando hablamos de emprendedores de la magia. Sí, A ver, perdón, y entiendan, y mientras tanto también eso sí, implica lo que al emprendedor le interesa, o sea, también ir claro, logrando claro. empresas, creando proyectos, como digo, viajo por el mundo, tener un departamento en Barcelona y una casa en Buenos Aires no es que me lo regalan ni el gobierno español ni el gobierno argentino, menos todavía el gobierno argentino, pero son todas cuestiones que implican un nivel de circuitos de producción con mis emprendimientos que desde los paradigmas de la vieja era, desde el yo no los podría tener. Si los tengo y los tengo solamente gracias a los 11 pasos de la magia y eso es algo que tengo el honor de tener la posibilidad de contárselo a quien quiera escucharlo. Bien, Javier, yo creo que, a ver, todo esto que contabas de aquella fobia social, aquella etapa, también para vos entiendo que representaba un momento de crisis, ¿sí? Y esa cuestión de exigirte, obligarte a ir y hablar, y a ir y a atravesar eso. Y porque digo, no solo se trata de crisis, cuando hablamos de crisis, no solo hablamos de crisis económicas o políticas o de algún país. Y decíamos al principio también de esto de, bueno, la crisis es una palabra con la cual los emprendedores nos encontramos en varios momentos, ¿sí? No es una palabra desconocida para quienes emprendemos, por eso quiero preguntarte qué significa la crisis desde el método de los 11 pasos de la magia. Claro, depende por qué vía entremos, porque si vamos a lo que es la crisis que dicen lo que para los paradigmas de la vieja era son las crisis, estamos en problemas. Podríamos decir crisis es oportunidad, oportun crisis, todas esas cosas muy lindas, pero me parece que lo mejor en este punto de esto es diferenciar. Dicen que hay crisis con estoy en crisis. Son dos lugares distintos. Que la economía esté en crisis no significa que yo esté en crisis. Son dos universos distintos. Y si logro diferenciar esto y entender que una cuestión es lo que en lo denso le está pasando a un grupo de gente, que sean los banqueros, los economistas o tal o cual país, eso les está pasando a ellos. Si yo no entro al mismo juego que ellos, no significa que yo haya entrado en crisis. Yo puedo, mientras, y esto es clave en estos tiempos de diferenciar, yo puedo estar viviendo en un mundo que está en crisis, mientras tanto mi economía crece, mis proyectos crecen, mi vida crece. ¿Entienden? No, y fíjense que son palabras muy parecidas, crisis, crecer, son palabras que suenan muy parecidas y el yo las trata de mezclar. No significa que porque el otro está en crisis, que el otro tiene un problema, de pronto todos estamos en crisis. Cosas como no hay trabajo, que es lo que se dice, o no hay trabajo, o no hay dinero, o no hay clientes. A ver, hay. El tema es si los entramás o no en tu vida.
Si de pronto te dicen que tu negocio está en crisis porque no hay clientes, o que va a entrar en crisis porque no hay clientes, no sé, HBO, Netflix tienen muchísimos clientes y no veo que ellos no tengan clientes, ¿entienden? Una cosa es, hay una crisis en la economía mundial, ok, eso es una cuestión de lo que está sucediendo. Otra cosa es que eso me invada mi realidad, que me afecte o que me perjudique. Son dos lugares distintos. Y ahí el método de la magia nos pone en el centro de lo que es lo más importante de todo. ¿Qué quiero crear yo en mi realidad? ¿Qué realidad quiero? Crear realidad propia. Algo que, afortunadamente, 40 años después de que José Luis empezó a hablar de estos temas, cada vez es un concepto que cuando lo decimos notamos que la gente se sorprende menos, ¿entienden? Ya el crear realidad propia, bueno, sí, se descubrieron ciertas cosas, llegó a mucha gente la idea de que hay posibilidad de crear realidad propia, o sea que en medio de la supuesta realidad general, yo puedo estar creando mi realidad propia, que no dependa de todo eso, ¿me entienden? Que no dependa de la crisis. En medio de todo eso, tener la posibilidad de tener, como les digo, surfear un tsunami, ¿me entienden? Claro, es un nivel de exigencia muy grande, es un nivel de borde muy desafiante, pero que te mantendrá despierto como ninguna otra cuestión. En medio de una crisis mundial, decidirte a seguir haciendo crecer tu emprendimiento, y si te dormís en medio de todo eso, lo más probable es que te coma el tsunami. Ahí es donde la exigencia de ir a esos lugares donde está la crisis, no ahorrársela, no en tiempos de crisis alejarse, sino ir a conectar con esos lugares donde está la crisis, te obliga a un nivel de despertar, de presencia, de atención, que si no, no se haría. Por eso les contaba, mi decisión de ir durante estos años y muchos años más, a enseñar la enseñanza, exponerme delante de gente, me obligó a atravesar cuestiones que si no nunca hubiera atravesado. Decidir qué es lo que quiero lograr e ir a enfrentar todos los miedos, todas las cuestiones que me surgían de no hacerlo, me permitió un nivel de desarrollo interior, personal, mucho más importante que los logros densos. Y les digo que desde esa época ahora pasaron muchísimas crisis, la del 2008, la del 2012, la del tequila, crisis por todos lados, que Argentina es un continuo montaña rusa de crisis. Ok, así todo, se puede continuar recorriendo, avanzando, aprendiendo a apoyarse en esa crisis que está sucediendo, usarla para avanzar. Claro, en eso tenés que tener muy claro esta diferencia. Está mi realidad y está la realidad de los paradigmas de la vieja era. Si se me mezclan, perdí. Si me convencieron de que estoy en crisis porque ellos están en crisis, perdí. Es lo mismo que de pronto, porque el vecino tiene gripe, me empieza a convencer de que yo tengo gripe. Pero yo no tengo gripe, yo me cuidé, estoy comiendo bien, no me contagié. Entonces el que tiene gripe es el vecino, yo no. Pero de pronto se la pasa todo el día hablándome de gripe y me convenció de que me engripe y lo más probable es que me termine engripando. Que deje de cuidarme y me engripe, ¿entienden? Porque me convenció de que me contagió y entonces dejé de cuidarme y me terminé contagiando. Piénselo así con lo que es la crisis mundial. Que los economistas, que los banqueros hagan sus cosas raras por las cuales cada tanto hay una crisis, pero siempre, fíjense, pequeño truco de los banqueros, hay crisis cada tanto, pero nunca los banqueros dejan de cobrar sus bonos a fin de año. Como que parece que a ellos no les llega, se caen los bancos, quiebran, pero el dueño del banco, los accionistas del banco siempre se llevan sus millones de dólares a fin de año. ¿Algún truco tiene? Parece que la crisis no les afecta a ellos. Hay un pequeño detalle ahí que no nos contaron del negocio de los bancos o de las grandes empresas. En medio de la crisis mundial de la pandemia, los 4 o 5 billonarios más billonarios del mundo se hicieron más billonarios, mientras se supone que había un achique de la economía mundial. Lo que muestra que hay distintas realidades. Bueno, está de moda el multiverso hoy en día y todo eso que Marvel está popularizando y los cuánticos dicen tanto. Ok, hay posibilidades de ir surfeando entre realidades, creando realidad propia, sin que esa realidad del otro te determine y que tampoco significa ir a aislarte en la montaña, ¿entienden? Ya se nos respondí qué es crisis. Les estoy tratando de mostrar principalmente que no hay que confundir lo que la crisis significa para los paradigmas de la vieja era con que de pronto todos estamos en crisis. Puede ser que la economía tenga ciertas cosas que de pronto andan más difícil, pero si yo aplico los 11 pasos de la magia, o sea, me ubico un resultado que me parezca imposible y me dirijo a eso, enfrentando todos los noes que me surjan, los miedos, todos los motivos por los que no debo, no sé, no puedo, tengo que enfrentarlos y atravesarlos, el universo me ayudará con casualidades. Por eso son los 11 pasos de la magia. Porque la magia me ayudará con entramaré a los clientes, entramaré el contacto exacto que justo a ese, en realidad, gracias a la crisis, ganó dinero y me empieza a contratar. ¿Entienden? Pequeños detalles, señales, casualidades que irán entrando a mi realidad si no les compro a los paradigmas de la vieja era que la crisis que tienen ellos sea también mi crisis. ¿Logré responder? Sí, súper bien, Javier. Y claro, entiendo que una situación muy peligrosa es si me dejo convencer de que como los paradigmas imperantes, digamos, el mundo en general está en crisis, entonces yo estoy en crisis también. Esa es una situación peligrosa, pero también está
la otra situación, por llamarla de alguna manera, que es, digamos, quienes estamos de alguna manera en un camino espiritual, podemos caer en esa idea de que, bueno, pero yo no miro noticieros, yo no leo el diario, si yo no le presto atención a todos esos que dicen que el mundo está en crisis y tal, entonces a mí eso no me afecta, no entra a mi realidad. ¿Sí? ¿Es así eso de que si yo evito poner mi mente en la crisis, entonces la crisis no me afecta? Es un viejo truco de New Age de pensar, no pongas la mente en tal cosa y eso no te va a entrar. A ver, entendamos. Mientras tanto, pensar que salir de la cuestión es lo que te va a resolver el tema, que terminar en el sales cuando a yo no le parece que estás diciendo lo que tendrían que decir, es parte de la cuestión, como que tengo que salir de eso que está pasando para evitármelo. Yo traté de mostrarlo por la otra vía, ir a meterme más en eso. En ese mundo que dice que está en crisis, ir a meterme más todavía. ¿Esto se entiende? Porque veo que la solución es el sales en este momento, saludar, se van, que cada uno, si entiende que no le está aportando, ok, yo le propongo que sigan recorriendo, pero pensar que el sales es la solución, creo que es parte de la trampa y lo podemos entender. Ahora, pensar que la solución es salir de la crisis, ¿entienden? Salir del lugar donde se habla de crisis, es una trampa muy peligrosa. Principalmente, y de esto yo he dado reuniones específicas explicándoselo a la gente, porque es algo que en los 11 pasos de la magia se aprende. El famoso, bueno, tu resultado no puede tener un no, no puede ser algo que no. Esto alguna vez lo van a haber escuchado, no puede... Hay que pensar los resultados por la vía de crear, qué querés que sí exista, y no por la vía de lo que no querés que suceda. Yo, viendo que mucha gente lo empezó a reducir a estribillo, no puedes decir que no en tu resultado, en tu invocación, no puedes decir que no quieres algo en tu invocación. Me tomé el trabajo de en una reunión hace unos meses explicárselos en detalle en lo que son los grupos de lectura y aplicación de los 11 pasos de la magia, donde voy tomando textos de José Luis y vamos recorriendo con las aplicaciones de la gente. Demostrarles el origen y los argumentos psicoanalíticos de eso. O sea, porque los 11 pasos de la magia integran esoterismo y psicoanálisis, ocultismo y psicoanálisis. Te conecta con, desde Occidente, desde herramientas que en Occidente son revolucionarias, como el psicoanálisis que fundó Freud, que luego siguió Lacánico y José Luis Paricio y sigue avanzando muchísimo, desde esas herramientas entrar a las disciplinas orientales o de ocultismo, para no perderse en ese mundo. Gracias al psicoanálisis no me pierdo en el mundo oriental. Ahora, el psicoanálisis nos dice algo muy claro. Se los puedo decir con un ejemplo. En el inconsciente humano no existe el no. Es un ejemplo tontísimo, pero van a ver lo rápido que funciona. No pienses en un elefante rosa. Ya está. En tu mente lo más probable es que haya un elefante rosa bailando en este momento, aunque te esfuerces en no pensar en un elefante rosa. Es dificilísimo. No pienses en la crisis. No puedo. Si pudiera, o sea, en India a la mente le llaman el mono que va de rama en rama. Lograr controlar la mente, que la mente vaya a donde querés que vaya y no vaya a donde querés que no vaya, en Oriente te toma 12 años de trabajo en los monasterios. O sea, no es algo tan simple. Bueno, no pienso en la crisis. Ojalá fuera tan simple como, bueno, apago toda la televisión y el vecino te habla de la crisis. Y vas al supermercado y la cajera del supermercado te habla de la crisis. ¿Qué haces? ¿No hablas más con la gente? Si la solución fuera esa, armemos un templo en el medio de la Patagonia, en Bariloche, que es muy lindo, y listo, nos aislamos ahí. No funciona así. No funciona decir, bueno, saco mi mente de eso y listo. Sí, en eso, encargarme de que las condiciones de esa cuestión no me invadan a mí. Esto lo recorrimos hace muchísimos años en la mítica Guevara que nombraba antes, que fue una de las sedes de la Escuela de José Luis. Hoy en día ya es internacional y por todo el mundo, mucho por internet. Que los egipcios, había otras culturas además de los egipcios ahí en el desierto, ¿entienden? En la zona del Nilo. Los egipcios decidieron ir a hacer su cultura no a lugares más difíciles, al lado del Nilo. El Nilo tiene un problema. Tiene distintas épocas del año donde de pronto se inunda, de pronto crece, de pronto baja y es difícil de calcular. Hacer una sociedad al lado del Nilo es muy problemático porque en cualquier momento te puede voltear todo. Hay sociedades que se habían alejado del Nilo, habían ido a otra punta, a otro lugar, lo más lejos posible para que no les pase eso con el Nilo, pero tenían un problema, no tenían agua, ¿entienden? Ahora, ¿dónde estaba el agua, la energía del Nilo, todos los nutrientes que traía ese río? Ahí, al lado del Nilo. Claro, fundar la sociedad en medio de esa crisis continua, que era el Nilo creciendo o no, ¿me entienden? Esa crisis, ahí los obligó a un nivel de magia, de realidad propia, que no hubieran logrado aislados. Hay un montón de pueblos que en la época de los egipcios, en los primeros egipcios, también existieron. No se acuerda nadie de ellos. ¿Por qué? Porque no se exigieron ir ahí, a donde tenían todas las probabilidades de perder, de que se los coma el agua, de que los pase el tsunami, de que la crisis se alimente de ellos, pero fueron ahí y en ese lugar crearon su realidad propia, no se aislaron de la crisis,
fueron a la crisis, pero desde un paradigma propio, desde los 11 pasos de la magia. Y lo digo de nuevo, ponete un resultado que te parezca imposible y dirigite a eso atravesando, en principio, todos los imposibles que se te cruzan. Si con estas claves ya pones en marcha el motor. Por eso, inventate un resultado hoy en día. Dicen negocios con propósito. El propósito, además, ¿cuál es tu propósito en ese negocio? ¿Qué es lo que querés lograr con tu empresa? Te permitirá, en medio de una crisis mundial, mantenerte enfocado en lo que quieras lograr, en atravesar todos los 9 que te surjan y en darle un propósito al negocio. Pero aislarse de la crisis, pensar no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis, no lo soluciona. ¿Me entienden? ¿Logré responder? Avísenme si vamos bien, si me estoy yendo muy por las ramas, si es que aportamos, si les interesa. Gracias, Javier. Sí, para mí es súper claro. A mí me gustaría, digamos, también considerando algunas cuestiones que estoy leyendo acá en el chat, ¿sí? Por ahí en el chat hay personas que, como les decían al principio, es la primera vez que contactan con estos temas, ¿sí? Y capaz, digo, más allá de que la información, gracias a también la amabilidad de personas como Javier, como José Luis, está disponible en internet, digo, luego de esta transmisión también pueden continuar recorriendo, ir a ver, hay un montón de conferencias, horas y horas de contenido para entender, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, o sea, eso está. Sin embargo, estaría bueno considerar lo que está surgiendo en el chat para hablar un poco más en profundidad respecto de los pasos como tal, ¿sí? Que veo que es algo que interesa mucho y que creo que seguimos aportando con las preguntas que te estamos haciendo, puntualizando los pasos. Claro. Sí, por eso iba, a ver, todo el método de la magia empieza en decidir hacer un viaje que te parezca imposible. Por eso les muestro, los egipcios ir al Nilo a fundar algo ahí. Mi decisión de, cuando sufría de fobia social, es ponerme adelante de público para hablarle. Todo el viaje empieza en decidir ubicarse un resultado que te parezca imposible. No un resultado que te gustaría lograr, que necesites. Hay una gran diferencia en eso. Bueno, en esta semana de Pascuas entendamos que Cristo tuvo enseñanzas directas de esto, les diferenciaba a los discípulos. A ustedes les interesa lo que son las necesidades básicas, lo que quieren lograr, el dinero, la comida. No ponen su mente en Dios, en lo divino, en eso que está más allá. Los reprendía fuertemente por esto. Hay lugares de la Biblia donde está muy claro que bueno, argentinos sería los cagaba pedos por pensar así, porque estaban mucho pensando en el emprendimiento, en el negocio, y no en la conexión con algo divino, con la magia, con lo que está más allá, que te implica un recorrido espiritual en eso, una evolución, un avance personal, en medio de lo que también es hacer avanzar tu emprendimiento. Pero todo empieza en un lugar que, en ese propósito que ustedes nombran en negocios con propósito, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué querés lograr? El método le llamamos el resultado. Todo empieza en formular un resultado que de entrada te parezca imposible. Y estamos en tiempos donde cada vez se achica más eso. La gente cada vez se anima menos a proponerse ideas que le parezcan imposibles. Todo el mundo trata de hacer lo mismo. Preguntan a los chicos de la secundaria qué quieren hacer. Todos quieren ser youtubers. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Estás en tu casa, pones una camarita y te haces youtuber. ¿Entienden? Es lo que todos ven que está muy simple. La idea de generar circuitos que impliquen crecimiento, atravesar los miedos que tienen, les queda muy lejos cada vez más a la sociedad. Entonces, un resultado que te parezca imposible, y luego de ahí vienen unos pasos que, como este programa se llama, alquimia. La alquimia nos enseñó en niveles muy profundos que si quieren lo podemos compartir también. Si preguntan, podemos ir por ahí. Lugares muy clave que la alquimia nos permite trabajar y profundizar hasta llegar al lugar donde ese resultado que te parece imposible, ese resultado que te parece que nunca lo vas a lograr, lo tenés al alcance de tu mano todos los días. Si les interesa, vamos por ahí. Perfecto, me encanta, sí. Tanto los 11 pasos de la magia los vamos desarrollando en cuanto a la importancia de la palabra, de decir lo que quiero, de los sonidos que van a ir surgiendo, pero esto tenemos que ir avanzando para recorrerlo. Me parece perfecto, y está bueno que lo consideremos también respecto del nombre, ¿sí? Nosotros, digamos, sabemos que la alquimia, por ejemplo, está estructurada en 4 opus, ¿sí? 4 opus con los cuales, digamos, lograr lo que en la alquimia se llama grandes obras, que también solemos hacer este juego de palabras que tiene que ver con lo que el emprendedor busca, grandes obras, concretar cosas grandes, ¿sí? Y cuando compartimos respecto a lo que la alquimia particularmente enseña, hablamos precisamente de estos 4 opus: Nigredo, Albedo, Citrinitas y Rubedo, ¿sí? Que son las 4 instancias que, como digo, o sea, son en distintas culturas nombrar diferente las mismas cosas, los mismos pasos que enseña, que por eso está bien que entremos por esa vía. Claro, entendamos.
La alquimia intenta, de cuestiones muy tensas, llevarse a un universo sutil, de convertir el plomo en oro, digamos, es una de las vías más directas, de algo muy denso, de cuestiones que serían la vida cotidiana, la densificación, la crisis, entendámoslo. Obviamente hablaban también en simbología para que la gente lo entendiera, pero estaban hablándonos de convertir, todo el mundo ha tratado de encontrar en la alquimia cómo convertir el plomo en oro, que esa cuestión que es un plomo en tu vida, que te pesa, que te carga, que no sirve para algo, convertirla en oro, convertirla en algo sutil que te permita, es mucho más maleable, podés construir con eso, no se oxida, tiene características muy particulares. El oro es valioso, a diferencia del plomo que sirve para algunas cosas, pero esa cuestión plomo en tu vida, tal vez en argentino se entiende mejor, algo plomo es algo muy pesado, que te es una carga, llevarlo a tu vida en cuanto a convertirlo en algo sutil, es una vía que los 11 pasos de la magia nos enseñan a hacer. ¿Por qué? Porque en base a qué voy a decidir, primero y principal, ese viaje que voy a realizar llamado crear mi realidad propia, decidir qué resultado quiero crear y crearlo. Entendamos, en base a, primero y principal, eso que me parece imposible. ¿Pero por qué me parece imposible? Porque es el lugar donde suelo fracasar, la cuestión en la que suelo, se me hace pensada la vida cotidiana, los lugares donde suelo tropezar. La repetición continua. El método de la magia le llamamos la falla en el viaje anterior. Esa cuestión que en el emprendimiento anterior me salió mal. El emprendimiento anterior puede ser ayer, puede ser la reunión de ayer, puede ser cualquier cuestión que o hoy mismo, de pronto, generé que se me terminó en un fracaso en el día. El método de la magia nos enseña a identificar con lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico ventanas de entrada a lo oculto, porque lo oculto es lo que rige lo manifiesto. Ok, avancemos. ¿Qué? De pronto detectar qué es esa repetición que toda tu vida seguís todos los días o en cada vez por la cual terminás fracasando en lo mismo. Eso es el plomo en tu vida, ¿comprenden? De pronto, la vagancia. Eres un vago, y como eres un vago, te despiertas tarde, no consigues trabajo, no consigues clientes, siempre que eres vago y envías tarde las cosas a los clientes, eres vago y cumples tarde las funciones. Ok, la vagancia es eso que es un plomo en tu vida. ¿Lo entienden esto? ¿Soy claro? Sí, Sí, es claro. Algo que se te hace plomo, se te hace pesado, duro, poco fácil de malear, difícil de trabajar. Ok, eso, identificarlo con lo idéntico y con lo diferente. Uy, de pronto te diste cuenta, el problema es que soy un vago. No es que la crisis económica afectó, es que soy un vago. Entonces me tengo que poner un resultado que para hacerlo posible, sí o sí lo voy a lograr si me vacié en mí del vago. Si logré que de mí ya no haya vagancia en mí. Eso es lo que, bueno, esto lo trabajé mucho en el Tao del emprendedor. Uno de los conceptos base del Tao y es de lo que menos se habla, el vacío. Crear el vacío. El Tao nos dice, toda la rueda del carro funciona porque tiene un agujerito en el centro, un vacío. La copa, si la copa tiene una función, es porque está vacía y puedo ponerle agua. El Tao hace casi una apología del vacío, de la falla. ¿Por qué? Porque es el estado el que nos invita a llegar. Hay que llegar a un estado del vacío. ¿Vacío respecto de qué? Vacío respecto a eso que me habita y no soy yo. ¿Soy claro con esto? Estoy profundizando más de lo que pensaba porque veo que a la gente les interesa y a mí, bueno, ¿quién ha hablado de 11 pasos de la magia? Hablamos, tengo 50, 200 años más para seguir haciéndolo. ¿Seguimos? Súper sí, claro, súper claro. Buenísimo. Una cosa Sí. puntual que es que en la alquimia, particularmente en el mito de la alquimia, se habla de pudrir lo que pudre todo. De hecho, una de las operaciones de la alquimia, de las primeras, es pudrir lo que hace que el plomo siga siendo plomo. Creo que estamos hablando de esto mismo que estás trayendo. Sí, esa cuestión que te pudre la vida, esa cuestión que se te hace plomo, eso que querrías que no esté, pero pase lo que pase, lo volvés a hacer. Se te vuelve a instalar en la vida. Eso es lo que el método nos enseña a identificar como la cuestión que sucede en mí sin que yo la decida. El método es el adonde del otro. Eso que sucede en mí sin que yo lo decida. De pronto, mientras yo estoy en mi día a día haciendo el trabajo, haciendo lo que quiero hacer, hay algo más que sucede en mí, que la vagancia, por decirle uno de los infinitos nombres que puede tener, porque esto depende de cada persona y es lo que en los grupos me encargo mucho de a cada uno que presenta, mostrárselo en sus sonidos, en su nombre, en los problemas contra los que chocan. Esto es típico, cuando le pedimos a alguien que nombre, ok, ¿contra qué chocas? No pueden nombrar otra cosa que a sí mismos. Es muy interesante cuando sucede porque la gente quiere nombrar un problema afuera y cuanto más quieren hablar del problema, más están hablando de lo que les pasa en su vida y es un viaje hermoso ese dar vuelta al espejo. Se creían que hablaban de un obstáculo exterior y de pronto, tenés la llave de la puerta en tu mano. ¿De qué llave hablamos? De pronto, detectar que ese problema, esa vagancia que te invade, que aunque quieras no hacerla, de pronto se te instala igual, ¿entienden? ¿Qué? Ok, ¿a dónde tengo que ir en mi vida para resolver la vagancia? Esto es una pregunta que nadie se hace.
¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida para lograr mi resultado? No solamente con qué voy a lograr mi resultado, que es la pregunta normal. A ver, la gente dice, ok, quiero mi resultado. Ahora, ¿qué me falta para lograrlo? ¿Entienden? ¿Qué me falta para lograr mi emprendimiento? La gente busca directamente una cosa que le resuelva el problema, no un viaje en el cual resolver el motivo por el cual le falta esa cosa. Son dos universos muy distintos. La magia nos lleva a unas preguntas donde, a través de la alquimia se preguntaban también, le llamamos sutilización. En el congreso de magia iniciática que hicimos ya hace un par de años, uno de los temas de los que yo hablé a través de Emprender desde la Magia fue este mismo, la sutilización. Preguntarme ante un problema denso, ¿qué te falta? Quiero lograr mi emprendimiento, me faltan clientes. Ok, eso es un primer nivel. La alquimia nos permite llegar hasta 3 niveles para llegar al punto de sutilización perfecto con el cual todo esté al alcance de mi mano. Que digamos, bueno, ahora cuando llegamos a eso lo explico bien, pero primero, ¿qué me falta que me faltan clientes? Son preguntas. ¿Qué me falta que me faltan clientes? Que cuando me escriben no le respondo los mails. Entienden que de un problema general hay crisis económica, no hay clientes, yo me tengo que preguntar, ¿qué me falta a mí que me faltan clientes? ¿Por qué? Porque no me anda el emprendimiento, porque me faltan clientes. ¿Qué me falta que me faltan clientes? Ok, primera pregunta, me la tengo que responder en lo particular. Son preguntas que van acercando esa cuestión que me falta, esa cosa que supongo que me falta, los clientes, el dinero, el tiempo, a lugares donde sea absolutamente particular, sutil. Sutil es penetrante. El origen de la palabra sutil es algo penetrante, que entra en toda tu vida, y eso es lo que tenés que hacer con ese problema que de pronto empezás que no puedes resolver. Avanzo. ¿Qué me falta que me faltan clientes? Me falta responderle los mails, porque me doy cuenta que le respondo tarde los mails. ¿Qué me falta que me falta responderle los mails? Así, claro, es que cada vez que me llegan los mails, espero lo que se le ocurra, bueno, los respondo mañana y después me olvido porque me entraron 20 mails nuevos y así pierdo un montón de clientes. Ahora, ¿de qué me faltaba? Clientes. ¿Qué me falta que me faltan clientes? Responder los mails. ¿Qué me falta que me falta responderle los mails? Y me faltaría en ese punto actuar sin espera, ¿me entienden? Ven que de pronto, de lo que eran los clientes, que es una falla universal, no hay clientes porque la economía se rompió, me lo llevé a un lugar donde depende absolutamente de mí. ¿Qué? Responder los mails sin esperar. ¿Pero qué? No se reduce solamente a los mails. Porque ese problema por el cual respondo tarde los mails es el mismo problema por el cual mis amigos no me llaman a salir porque, o sea, estoy solo en la vida, mis amigos no me llaman porque cada vez que me invitan, tardo 5 días en responderle. Mi familia no me quiere ni ver porque cada vez que me piden algo le respondo. Esa espera que normalizo en mi vida, ¿por qué? Y porque soy vago, ¿entiendes? Bueno, porque soy vago. Esa cuestión normal en tu vida, la vagancia, de pronto detectar que es un problema y que resolver la vagancia a través de ¿qué? De no esperar, de hacer todo en el momento en el que te llegó la cuestión, cuando llegó la oportunidad, aprovecharla. Eso, resolverlo en tu emprendimiento y en toda tu vida te va a permitir algo mucho más importante que lograr tu resultado. ¿Qué? Habitar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida estaba dirigida por la vagancia y de pronto resolviste la vagancia, que era la causa de que no tengas clientes. Ahora, gracias a que resolviste la vagancia, te llevarás mejor con tu familia, te llevarás mejor con tus amigos, lograrás la realidad que quieras y además tu emprendimiento. Entienden que al acercar el problema hacia lo interno, de pronto toda la vida se afecta, si lo quiero considerar. Ahí es a donde llegamos a lo que es un adonde, mi adonde propio. Adonde de guerrero, adonde de mercader, en niveles más elevados se puede trabajar, pero mi adonde. ¿Qué es lo que tengo que considerar en mi día a día para dirigirme a mi resultado? Ok, hacer todo sin espera, ¿entienden? Creo que es claro, puntual y permite de esto llevárselo hacia niveles muy particulares que no te permiten engañarte, porque la falta de clientes universal de la crisis global, de pronto la resuelvo yo bloqueando esperar. Soy claro, aporté y lo ven, lo estoy mostrando en lo que son las coordenadas de los 11 pasos de la magia, que es sobre lo cual están apoyados los 11 pasos. Sí, perfecto, súper entendido, Javier, y creo que ahí es donde está precisamente un cambio total de desde dónde Totalmente. enfocar. Porque el emprendedor sintoniza, por lo general sintoniza con la cuestión de, ok, hay crisis afuera, y si hay crisis afuera será por otro que dirige la economía, el país, o por la cuestión, y de repente es, digamos, de repente apuntar hacia uno, esa brújula o esa visión, ¿sí? Y con eso toda una serie de acciones. Javier, antes de pasar Perdón, aclaro algo, quiero que entiendan. De esto en uno de los cursos lo trabajé muy claro y es la conclusión a la que llevo casi siempre esta cuestión y creo que estamos en un punto muy claro. El origen de la palabra emprender. En los 11 pasos de la magia la palabra es sagrada. Lo que digas es lo que te atará a tu realidad. Lograrás la realidad que digas. Si la dices bien, el ven decir, lograrás la realidad que quieres. Y el problema es que el yo decide qué decimos. Ok, entendamos. La palabra emprender
tiene las soluciones, porque uno piensa en emprender, ¿y qué piensa? En ir a lograr algo afuera, en querer lograr algo que, bueno, tengo que emprender un proyecto. Emprender, etimológicamente, en su origen, nos conecta con el en, que viene del en, de algo adentro. Prender es ir a encontrar algo adentro, no algo afuera. Claro, es muy fácil engañarse si uno dice, bueno, yo tengo que encontrar adentro la alegría, listo, ya soy alegre. No, no alcanza con eso, porque emprender une los dos mundos, el adentro y el afuera. Ese lugar donde normalmente no irías a encontrar las soluciones, que adentro, lograr en mí la alegría, lograr en mí el que la espera no determine, lograr en mí el hacer todo ya, ¿entienden? Sería una vida. Si el problema es que espero, hago todo ya. Si el problema es que soy un vago, ponerme en modo mago, del vago convertirlo en mago, ¿entienden? De eso, que el yo iría a emprender afuera, ok, para lograr eso afuera tendré que lograrlo en mí. La alegría, el crecimiento, lo que sea que quiero lograr, lograrlo en mí, me permitirá también impregnar de eso mi realidad. El problema es que el emprendedor solamente quiere lograrlo afuera. Por eso el viaje es primero hacia adentro y desde el recorrido interior crear la realidad. Quería aclarar esto para que lo vean, que en el nombre emprender, esta clave está desde el principio. Emprender primero en mí. Una vez que lo logré en mí, lo voy a lograr afuera. Pero no me puedo creer que lo logré en mí si no lo logro conmensurado afuera. Por eso nos ponemos resultados que nos exijan crear esa realidad y que no quede en un supuesto. Bueno, yo logré la alegría, entonces ya... No. La alegría, ¿en qué resultado la conmensuro? Ese lugar donde conectar los dos mundos, el interno y el externo, es totalmente clave. Si no, el método de la magia, el yo lo reduce a alguna cuestioncita de sentimientos, que forman parte del método, pero que no es el lugar donde conmensurar si logré lo que quería lograr o no. Gracias. Sí, claro. A ver, el asunto es el siguiente, Javier, que muchos emprendedores podrían decir, bueno, pero yo hago cuestiones particulares en mi emprendimiento cuando en el afuera veo que hay crisis o cuestiones así. Lo que pasa es que lo que generalmente el emprendedor promedio hace, casi que automáticamente ante la crisis de los paradigmas, ante la crisis económica, es o despedir personal, o quedarse en una actitud de espera, de vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa con el mercado, a ver qué pasa allá afuera, o retirando inversiones, o cerrando sucursales y conservando solo las más eficientes. Desde el método de la magia, desde los 11 pasos, ¿es eso eficaz para protegerse? A ver, ahí, si aceptamos esa premisa, estaríamos aceptando que mi negocio está en crisis porque hay crisis, ¿entienden? O sea, sí, ahí estaría comprando lo que piden los paradigmas de la vieja era. Entendamos, ¿con qué te convence un paradigma de que lo aceptes? ¿Con qué te convence? ¿Con qué te convence un paradigma de que de pronto eso es lo que tenés que atender? Primero y principal, te venden lo más sutil del universo, que es un problema, un agujerito. ¿Entienden? Te vende un problema. Todo paradigma te vende un problema. La medicina te vende un problema, la economía te vende un problema, la política te vende un problema, un montón de paradigmas te venden problemas. ¿Entienden? Ahora, el método de la magia te vende un problema mucho más sutil. Pero si yo le compro a la economía que hay crisis, y entonces, porque la economía está en crisis, empiezo a hacer achiques en mi negocio, ya le compré el problema al paradigma de la vieja era, y entonces eso ya está afectando a mi negocio. Ahí es donde hay que estar muy atento. Que el otro falle, que el otro tenga problemas, que el otro esté en crisis, no significa que yo estoy en crisis. Tengo que aprender a diferenciarlo muy bien. Ahora, tampoco puedo creerme que porque digo yo no tengo crisis, ya está. Lo más normal del humano es que antes la crisis del otro se identifica, se copia eso. Es típico, empieza a fallar la economía de un país y todos los países de alrededor empiezan a fallar igual. Empieza a haber algún negocio en una calle que está en crisis y de pronto se empieza a contagiar. Es contagiosa la crisis, es contagioso eso. ¿Por qué? Porque lo más fácil para el psiquismo humano, piénsenlo, económicamente, ¿qué le es más fácil a la mente humana? ¿Copiar lo mejor o lo peor? Si lo pensamos fácil, es más fácil copiar lo peor del de al lado que lo mejor. Es mucho más fácil para el psiquismo humano identificarse al peor alumno de la clase que al mejor alumno de la clase, ¿entienden? Y el psiquismo humano se maneja con economías muy limitadas. Ya que hablamos de economía, lo podemos tener en cuenta. Siempre busca el menor gasto de energía posible para mantener todo parecido. Entonces va a tratar de copiar, de identificarse a lo que tiene alrededor. ¿Soy claro con esto? Sí, muy claro. Bien, entonces, la falla en la economía, mi yo y el yo de cada uno va a tratar de entenderla como, si hay crisis mundial, entramos en crisis todos. El diferenciar claramente ahí, si me hice objeto de la crisis o si estoy siendo sujeto ante la crisis, ¿entienden este lugar? Ante la crisis, ¿estoy haciendo lo que por método tengo que hacer? Primero y principal. ¿Estoy no haciendo lo que por método tengo que no hacer? Tengo que preguntármelo muy claro, porque ahí me aseguro de que estoy
siendo un sujeto que habito la crisis y no que soy simplemente objeto de la crisis. Si porque hay crisis empecé a checar mi negocio, estoy haciendo exactamente lo que el paradigma de la vieja era quiere, que hacerme objeto de la crisis, y hacerse objeto de algo nunca da un resultado distinto que el de ser objeto de eso. Mañana serás objeto de la crisis siguiente, de la crisis de al lado, si les ocurrió generar la crisis del tequila, la crisis de Argentina, de donde sea, seguirás esa crisis continuamente. Ahí tengo que diferenciar. Ok, el mundo está en crisis. Yo, mientras tanto, creo mi barquito, mi barca con la cual atravesar, mi arca con la cual atravesar los grandes mares, y no dependo de la crisis o no del otro. Pero claro, si porque lo demás está en crisis, yo empiezo a entrar en miedo, ¿entiendes? Uy, tengo miedo porque va a haber menos clientes, bueno, ahorro un poquito más, y empiezo a actuar como si yo estuviera en crisis, mi universo se entera. Y de pronto me empezaré a enterar de que empieza a haber menos clientes. ¿Y por qué? Si yo no creo que estoy en crisis. Pero mientras tanto, mientras creía que no, empecé a repetir lo mismo que, sin darme cuenta, me habían dicho los paradigmas de la vieja era. Ahorra un poquito más, no gastes tanto. Ante decisiones de, te llegó la propuesta de abrir otro negocio, lo dudaste cuando normalmente lo hubieras hecho. Muchas de estas cosas suceden sin que nos demos cuenta porque el yo toma decisiones sin que nos enteremos. Es lo que descubrió Freud. El inconsciente decide sobre nosotros. Entonces, ¿me hago objeto del inconsciente que tratará simplemente de copiar lo peor? ¿O decido crear una realidad propia en la cual asegurarme que, pase lo que pase, voy a usar también a la crisis para avanzar? ¿Entienden? Ahí es donde, si de pronto empiezo a hacer, en nombre de protección, lo que los banqueros me dicen que hay que hacer en los tiempos de crisis, ya me comí la crisis y no tengo posibilidad de, en ese terreno, crear algo propio, porque me hice objeto de la crisis. Y ahí el viaje que hay que hacer es otro, es empezar el viaje de nuevo para pasar de ese lugar de objeto al lugar de sujeto. Pero para eso, ¿qué tengo que tener? ¿Qué objeto quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr en mi vida? ¿Cuál es mi emprendimiento? Y volvemos a empezar. Me parece buenísimo, Javier. A ver, conectar con la magia es conectar con algo que no es instintivo, porque el instinto te va a llevar a ese achique, a ahorrar, a esto, lo otro. Totalmente, son las respuestas reptiles del cerebro. Exacto, y o sea, hay que ir más allá del instinto y conectar con algo que está más allá del humano promedio, digamos, porque no es algo que rápido, con lo que rápido, si no conectemos, no es algo con lo que automáticamente conectemos. Quiero hacerte algunas preguntas, Javier, más particularmente, que ha enviado la gente, ¿sí? Y que creo que en este ratito podemos aprovecharlas, ¿sí? Hay una pregunta que nos enviaron en estos días, que pregunta respecto a los pasos. Dice, ¿qué paso debo revisar si no estoy recibiendo el dinero que quiero? No quiero repetirme, así que vamos a pensarlo desde otro lugar, porque me ponen tengo que decidir si nos metemos ya a nivel de trabajar con las frases o lo mantenemos un poco más superficial. ¿Por qué? Porque ahí la frase está diciendo algo diferente a lo que piensa, ¿entienden? ¿Cuánto tiempo tenemos? Me dicen cuánto tiempo tenemos, yo me meto. Vamos, no tengo problema. Yo le doy para adelante porque si ustedes, o sea, en este campo decidimos avanzar, estamos en un punto muy clave donde aprovecharlo. ¿Tenemos un rato más para profundizar? Sí, adelante, porque además me parece que es una pregunta muy aprovechable, por eso la traemos también, y bueno, tenemos unos 10 minutos para esta pregunta, así que si querés extenderte también aprovechándola, genial. 15 considerando tu cara en este momento. 20, 30. Bien, bien. Me encanta. Gracias por la oportunidad y que lleguemos a estos niveles de profundización es muy bueno. A ver, entendamos. El método de la magia nos enseña que lo que logramos es lo que decimos. Lo que decimos es lo que logramos, ¿entienden? Esto es así. El tema es que normalmente no decimos lo que pensamos que estamos diciendo. Estoy yendo a la base del método de la magia, una división entre lo que digo y lo que creo que digo. Normalmente todos pensamos que somos muy claros con las palabras, pero en lo que decimos, imaginamos que decimos algo que no es lo que habíamos dicho. Por ejemplo, voy a decir ejemplos súper básicos. Quiero buscar trabajo, ¿entienden? Yo tengo mi negocio, quiero resolver la crisis. Alguien que dice quiero resolver la crisis, se cree que, pensémoslo en estos mismos términos, alguien que piensa que quiere resolver la crisis, que lo que quiere hacer es resolver la crisis que tiene su negocio. Yo le tomo eso que dice y tengo que escuchar lo que está diciendo más allá de la imagen que tiene de eso que dice. Todos
nos ponemos muy de acuerdo rápido en decir, bueno, quiso decir que quiere que su negocio no tenga crisis. Si hubiera querido decir eso, hubiera dicho eso. Es lo primero que les cuento en los grupos de aplicación, que si hubiera querido decir tal cosa, lo hubiera dicho. Por algo dijo lo que dijo, por algo la frase que surgió de esa persona es esa, y por algo la realidad que genera es esa. ¿Cuál? Si lo que quiere es resolver la crisis, tiene un prerequisito continuo en eso. Porque para resolver una crisis, continuamente tengo que estar creándola. Ahí es donde, ejemplos muy de manual de quiero adelgazar, para que alguien pueda adelgazar tiene que continuamente engordar para poder adelgazar, ¿entienden? Quiero que deje de gritarme, implica que alguien le grite para que deje de gritarle. Ahí es donde hay que escuchar que la orden que le da el universo es diferente a la que supone. Quiero resolver la crisis. El otro día en una reunión alguien decía, me la paso saliendo de caos que de pronto los rearmo, y ella quería resolver el caos. Y si querés resolver el caos, hay un prerequisito, armar el caos. Si querés resolver la crisis, hay un prerequisito. Siempre vas a encontrar las 1001 formas de volver a armar una crisis cuando tenías todo resuelto. ¿Por qué? Porque lo que te interesa es resolver la crisis. Ahora, ¿por qué lo que querés es resolver la crisis? Eso viene de un trabajo interior que se puede hacer, que hay muchos niveles. He empezado a dar supervisiones individuales nuevamente porque sé que esto se necesita tiempo también para que se pueda trabajar, pero estoy trabajando a nivel grupal, individual, por muchas vías, que encontrar de dónde viene en su historia que lo que quiere es resolver la crisis. Claro, si se la pasa en crisis, nunca va a ir más allá de hasta donde su familia había ido, cuestiones de la novela familiar que es muy, muy, muy poderoso trabajar. Ahora, de esto que estoy hablando, hay una diferencia entre lo que se dice y entre lo que se quiere decir. ¿Esto se entendió? El poder de la palabra, como dicen, aprender a decir la frase exacta de lo que quiero decir, me permitirá apropiarme de uno de los lugares más sutiles que tenemos, nuestra palabra. Decir lo que quiero decir es mucho más difícil de lo que uno piensa. Los dejo como ejercicio a la audiencia. Digan 3 veces seguidas lo que quieren lograr hoy. Díganlo, no escríbanlo. Después de escuchar esto, van a ver que lo más probable es que no puedan decirlo 3 veces seguidas la misma frase. Es un ejercicio llegar a aprender en uno mismo, formular la frase flecha que uno va a decirle al universo. Por eso no funcionan los decretos que te dan. El decreto de soy feliz y soy, no sé, magnífico y me va muy bien en la vida y gano mucho dinero, no funciona porque no lo creaste, te lo dieron. Eso es simplemente repetir, regurgitar palabras. Otra cosa es formular una frase que me tomó tanto trabajo, tanto recorrido, escucha, detectar, hablarlo en lugares donde me puedan aportar de la escucha, que esa frase se carga de energía, es una frase de poder. Por eso son palabras de poder, no solamente por las cuestiones que aprendemos con los sonidos, que podemos verlo más adelante o en otra conexión, sino porque la cargo a la frase con mi recorrido. Esa flecha tiene tanta energía que cuando suelte la flecha va a llegar al lugar del universo que si me daban la flecha y no era la que yo creé y con el arco que yo creé, era totalmente distinto. ¿Esto se entendió? La diferencia entre lo que digo y lo que me imagino que digo. Ahí la persona estaba hablando de que no está recibiendo el dinero que quiere recibir, era esa la frase, estaba por esa vía, no está recibiendo el dinero que quiere recibir. Ahí yo tengo la obligación de escucharle lo que está diciendo. Es ese lugar, les decía, el de sujeto o el del objeto. ¿Qué le pasa a alguien que dice que no está recibiendo dinero? Yo tengo que escuchar que armó una ley. Su vida está regida por una ley donde, que si no está recibiendo dinero, la programación que tiene, la orden que le da a su realidad es que si hay dinero para recibir, esa persona no está. Eso es una orden que le da a su realidad todos los días y todas las noches, y todas las tardes y todas las mañanas. Es una orden continua, que no se reduce al ratito en el que nos dijo la frase y la escribió, sino que es algo que está en esa persona y que lo emana. Hablando también de términos de Cristo en estos tiempos donde la emuná, la verdad que emano, es la que tengo que lograr. Esa persona emana una verdad continua que se llama aletheia, es la verdad del yo, la verdad que se le instaló en la persona, que no es una verdad propia, la emana. A cada lugar que va, emana esa verdad llamada, que para esa persona es verdad. No está recibiendo dinero, ¿entienden? Entonces, si no está recibiendo dinero, ¿qué es lo que va a lograr? Que cada vez que haya dinero que recibir, por algún motivo, su realidad se le entramará a que no está. Ese día se enojó, ese día se despertó tarde, ese día el colectivo no llegó, ese día llovió, cuando tenía que recibir el dinero. Entienden que hay una ley que rige en la persona, que Cristo le llamaba, y esto lo develó José Luis Parise, que se leyó toda la Biblia, la aprendió también, lo fue a leer en arameo y encontró las palabras claves donde Cristo nos hablaba de que hay una aletheia en nosotros. Voy a Cristo también porque, entendamos, les cuento el chiste al final de la conexión. Si estamos en crisis, y vamos a Cristo, al fin y al cabo, porque en medio de la crisis es mucho mejor ir a Cristo, y en esta semana nos dejaron todos juntos para que haga saque el conejo de la galera, que al fin y al cabo, la enseñanza de Cristo que a través de José Luis Parise aprendimos en los 12 pasos de la magia, en medio de la crisis,
Y como Lacan dijo, retornemos a Freud, retornemos a Cristo y apoyémonos en su enseñanza, que José Luis demostró que es la misma enseñanza que él nos brinda, que en nosotros hay una verdad, en esa persona no está recibiendo dinero. Uy, qué problema, porque cada vez que tenga que recibir dinero no va a estar, pero eso es una verdad que se emana en la persona. El concepto de aletheia y emuná, que en Cristo es la aletheia, es la verdad que otro puso en mí, y la emuná es la verdad propia. Las dos se emanan en mí. En Egipto, ya que lo habíamos nombrado con el Nilo también, hicimos un viaje a Egipto, un viaje de escuela a Egipto, conocimos las pirámides, hicimos cosas muy importantes ahí con la escuela y con José Luis y con muchos aliados de camino. Una de las cosas más importantes es el perfume. Fuimos a tiendas de perfumes particulares, que el perfume es muy especial en Egipto. ¿Por qué? Porque aprenden esto. No es lo mismo el perfume que emano por haberme bañado y haberme sacado toda la suciedad del cuerpo y haberme puesto un perfume propio, que el perfume automático del yo. ¿Entienden? Hay una diferencia ahí. Piensen la aletheia como lo automático que se emana en el yo y la emuná como el perfume propio. Ok, lo que la persona nos dijo ahí es una aletheia, algo que se emana en esa persona y que impregna todo sin que se dé cuenta. Entra a las situaciones y de pronto hay olor a que alguien que no está recibiendo dinero. La realidad se entera y reacciona. La cuántica esto lo explicó, no entienden cómo funciona, pero ven que funciona. Hice 4 conferencias de la realidad y la simulación para ayudar a entenderlo también con la cuántica, pero así funciona. De pronto uno va a una situación y la situación se polariza de acuerdo a lo que uno lleva. El punto es, ¿qué es lo que uno lleva? Esa persona, con sus palabras y con los distintos pasos que en esa persona sucede sin que lo decida, porque eso implica que su mente funciona así, sus palabras van hacia ahí, sus afectos están alineados a eso, alienados a eso, le sucede que infecta, podemos decir, impregna todo de el aroma de no estoy recibiendo dinero. Eso no lo va a resolver con técnicas de cambio de frase, no lo va a resolver con decretos. Eso se disuelve haciendo el viaje interior hacia encontrar la llave con la cual, ¿por qué en mi vida me creo que no estoy recibiendo dinero? Y los pasos con los cuales encargarse, estar cada vez que quiere recibir dinero y que no se reduzca solamente al dinero, pero entendamos que va por ahí. De pronto, cuando le toca recibir, siempre tiene una excusa para no estar. Le pasa con el dinero y si avanza en su recorrido descubrirá que no es solamente respecto al dinero. Pero ahí, esa división entre lo que digo y lo que en mí es dicho, en los 12 pasos de la magia lo empezamos a ver en el paso 2, pero impregna todo, porque lo que empieza en un dicho, viene de una idea que ya me dividió, me impregna los afectos, y de pronto toda mi realidad está teñida de un color que yo no me doy cuenta, tiene un olor que yo no detecto. Y lo más loco de lo que pasa con los olores es que quien tiene el olor es el último en enterarse. Cualquiera se da cuenta, si de pronto ve un lillero en la calle, que el lillero nunca se da cuenta que tiene un aroma raro que todo el mundo se le aleja. Es el último en darse cuenta. Ahora, lo mismo nos pasa a todos con el aroma que llevamos automático, el del yo, esa aletheia, que por algo Cristo tenía toda una tradición del bautismo, había que bañarse, ¿entienden? El bautismo es una limpieza con la cual llegar a un lugar del cual, listo, me saqué eso que en mí se emana automáticamente, esa aletheia, y ahora entonces puedo emanar lo que yo quiero. Creo que en este punto donde llegamos al lugar donde ante la crisis, ¿entienden? La crisis es una aletheia, es una verdad falsa que hay una crisis. Ellos dicen que hay crisis. Mi realidad crece, la realidad de los que queremos usar los 11 pasos de la magia y los usamos crece, no depende de la crisis mundial. Y además aprendemos a usar a favor de nuestros proyectos y de la vida de cada quien a esas crisis que suceden. Creo que logré responder y mostrarles cosas que además en tiempo de crisis y en medio de la semana de Pascua, recordar que Cristo nos enseñó todo esto y que todo esto me lo puedo llevar a mi emprendimiento. Pero lo más importante es que es para mi vida, porque lo que voy a resolver hace que mejore mi emprendimiento, pero también mejora mi vida y aprendo también de mí mismo. Ese es el viaje que les propongo siempre con lo que es emprender desde la magia. Contame tu emprendimiento. Los escucho un montón, hablan todo lo que quieren, pero de cada uno que me cuenta su emprendimiento, yo lo más rápido posible les doy vuelta al espejo y les muestro que están hablando de sí mismos. Y ahí recién inicia ese viaje. Sí, doy fe, que es así como lo está contando, y además digo que esto que acaba de ocurrir, que de pronto quizá la persona que preguntó esperaba que la respuesta fuera el paso tanto, y nunca las respuestas son así, siempre te abren vuelo a un viaje que va por lugares que uno ni pretendía explorar, y eso es la magia de la magia, si me permite la licencia. Sí, si te digo, bueno, hacé tal cosa, es una técnica, y no te va a, o sea, la técnica va a resolver algo puntual,
que no te va a cambiar la vida. Y el método de la magia, toques lo que toques del método de la magia, si de ahí seguís por cualquier paso por el que entres, te llevará siempre a la base, a interrogarte si estás ahí. ¿Está el sujeto, alguien habitando esa realidad, o simplemente un objeto de la realidad? Ahí es donde, entres por donde entres, lo más rápido posible te va a llevar a que, de pronto, ante el espejo te des cuenta que el espejo está vacío. Donde te creías que estabas, que habitabas eso, de pronto no te reconozcas, veas que eso es simplemente una identificación social, una programación, lo que tu familia, la sociedad y la cultura hicieron de cada uno de nosotros. Ahí es donde empieza el viaje. Te detectaste en el lugar de objeto. Ok, ¿querés crear un objeto llamado emprendimiento? Tendrás que diferenciarte de ese lugar de objeto, habitar tu realidad, y entonces podrás también crear los objetos que quieras crear. Pero para eso hay que ir recorriendo y, como les digo, primero, ponete un resultado. Algo que te desafíe, algo que te revolucione, algo que te entusiasme, algo que te dé ganas de realmente ponerte en marcha. En el medio te surgirán muchos obstáculos. Es el chiste de la vida. ¿Vieron la película El Truman Show? Creo que me muestro la edad con esto, pero creo que todavía es conocida. Que la película empieza con el muchacho de la película, todo feliz, y va al trabajo y viene, y está todo bien, siempre sale todo bien, sale a la calle, saluda y son todos felices, hasta que de pronto aparece un problema. Y ahí la película se pone interesante. Hay un problema, se le cayó un foco del estudio de televisión que él pensaba que era la vida, era toda una simulación, dijo. Ahí empezó la crisis, gracias a la cual se dio cuenta que todo ese mundo perfecto no era tal. La idea de que todo tiene que funcionar perfecto, fluido, no vas a tener que atravesar obstáculos en la vida, es una idea muy New Age que no es así la realidad. Hay un montón de problemas, algunas cosas van a salirte bien, otras mal. De todo eso, el recorrido con el cual aprender, ¿por qué te desviaste ante tal problema? ¿Por qué te frenaste? ¿Por qué evitaste tal problema? ¿Qué te pasa ante los conflictos? ¿Qué te pasa ante las figuras maternas? ¿Qué sucede cuando te toca ganar dinero? ¿Qué sucede cuando te toca crecer? Todo eso te interroga en lo particular. Por eso, emprender, porque te toca ir hacia adentro, y una vez ahí encontrado las claves, tenés la obligación y el derecho, o el derecho y la obligación, como más te guste, de crearlo en una realidad que sea conmensurable. No es algo que nos podamos quedar con los sentimientos, tiene que ser conmensurado, y la magia funciona, los 12 pasos de la magia funcionan en realidad propia conmensurable. Como les cuento de me hice la casa, viajo por el mundo, enseño por el mundo, cuestiones que, digo de nuevo, si le preguntaban a mí, yo de 18 años, y este está loco, ¿qué va a estar hablando delante de cientos de personas a dar conferencias en vivo? No se puede, me hubiera dicho. Ok, se puede gracias a los 11 pasos de la magia. Gracias Javier, porque realmente también con la pregunta creo que nos haces un regalo a todos, también aportando tu escucha, aportando tus lecturas, no solo a la persona que hizo la pregunta, que sin duda se lleva algo enorme, un regalo enorme. Veo que están acá preguntando en el chat cómo debería ser una frase, o sea, ya están interesándose también en... Esa es la que preguntan todos, decime la frase. Sí. O sea, no funciona si te la digo, por eso lo digo, piensa en la diferencia entre una espada, que te la viene y esta es la espada poderosa, listo, es la espada, y la agarras, o la espada que la creaste, fuiste a encontrar el metal, la fundiste. Esa espada tiene tu energía, tiene tu viaje, y no va a ser lo mismo esa espada que la espada que te regalaron. Piensa en eso, o con la flecha. Hay muchas metáforas de esto en la historia de la humanidad, mitos que nos dicen, no es lo mismo. Bueno, el mito de Ícaro, ¿lo conocen? El que quiso volar muy alto y se cayó. Una de las claves del mito de Ícaro es que él no usó sus propias alas, se las dio otro, ¿entienden? Sus propias alas, si las hubiera generado, no se lo hubieran derretido. Si conoces el mito de Ícaro, es que el padre le da unas alas, se las pega, y él decide volar demasiado cerca al sol. El problema que te dicen es que voló demasiado cerca al sol en ese mito. Cuando vuela demasiado cerca al sol, de pronto se le derrite y se le despegan las alas. En la parte manifiesta, no hay que volar demasiado cerca al sol. El problema es que le dieron las alas que no eran suyas, no eran propias, ¿entienden? Eran alas que le dieron. Si yo te doy la frase, esa frase te va a hacer alcanzar hasta donde se te va a despegar en el momento en que quieras volar muy alto. La frase que formules, generes, crees por ti mismo y te la lleves hacia lugares donde, en esa frase confío, una palabra tuya bastará para esa frase de Cristo donde él hablaba de lugares de mucha seguridad. Esta frase que logré formular es para crear realidad. No es lo mismo que un decreto que leí en internet suelto, ¿entienden? Por eso no somos generadores de frases de otros, sino que invitamos al viaje interior de crear la frase que tengas que crear, los sentimientos que tengas que crear. Cada uno de los 11 pasos de la magia te invitan a crear eso que suponemos que nosotros ya hacemos. Hablar, pensar, sentir, hacer. Todo eso hay que aprender a hacerlo de nuevo, paso a paso, metódicamente. Como decía, desde una idea de un resultado primero. Primero, anclar una idea, ¿qué te gustaría lograr? Luego, dale contundencia y conmensurabilidad con la frase. ¿Qué querés lograr? Nombralo, escuchá los desvíos, date cuenta qué afectos te surgen ante eso, alinea tus afectos porque contás con la lámpara de Aladino, los 11 pasos de la magia para crearlo.
y entonces dirigite, hacé lo que quieras hacer para lograr eso. Estoy ubicando los primeros pasos para que quien quiera los ponga en marcha, hacia lograr lo que quiera lograr en su vida, habitándolo. Perfecto, creo Gracias. que, Javier, gracias, y por supuesto que podemos aprovechar igual la pregunta para preguntarte, bueno, ¿dónde puede la gente contactarte para conocer más de tus actividades y para sumarse a las actividades? Miren, en este momento estoy dando dos cuestiones muy en continuidad, que uno es el grupo de aplicación Emprender Metódicamente, que nos encontramos una vez por mes. Hay horarios de América, horarios de Europa para cada continente, y por las diferencias de horario, y ahí nos encontramos una vez por mes. Tienen la posibilidad de escuchar al otro polo, porque los temas van muy en continuidad, donde quien quiera presenta su aplicación de los 11 Pasos de la Magia y la trabajamos juntos. La recorremos, la profundizamos, escuchamos los desvíos, ayudo a armar los mapas, los planes para que quiera hacerlos, lo que son los pitch de presentación de los negocios, que es casi una de las joyas del emprendedurismo y casi nadie los practica, las claves, las herramientas del método para mejorar esas presentaciones y que realmente sea un flechazo tu presentación y que todos los emprendedores que están en esa reunión te escuchen a ti principalmente y no a los demás, lugares muy, muy claves. Eso lo hacemos una vez por mes, y después está el grupo de lectura y aplicación de los 11 Pasos de la Magia, que hay una ventana por año en la cual entrar porque requiere un compromiso de continuidad. Yo les recomiendo siempre que ingresen a través de lo que es Emprender desde la Magia, Emprender Metódicamente, porque van aplicando poco a poco, metiéndose más en eso. El grupo de lectura de aplicación son 2 veces por mes y requiere una continuidad que hay que decidirse a tomarla, pero los dos son vías muy, muy claras de entrada, y en javierderderian.com lo pueden encontrar directamente. Ahí está, me escriben ahí por mail y lo pueden ver. En YouTube tengo un montón de videos, están los links también, he trabajado muchos de estos temas y más. Y ayer presenté un podcast también de psicoanálisis porque me sobraba tiempo, así que decidí hacer un podcast también de psicoanálisis, porque veo que cada vez la gente necesita más también de apoyarse en las raíces occidentales que nos permiten entrar a todas estas cosas de Oriente, que si no son dos mundos distintos. Estoy trabajando muy profundamente con cuestiones de lo que hace a psicoanálisis, profundizándolo, pero trabajándolo integradamente con los 11 Pasos de la Magia, aunque ahí es mucho más explícitamente de psicoanálisis. En javierderderian.com están distintas cosas, los cursos del Tao, hay muchísimo material que pueden conectar por ahí y les voy respondiendo los mails, así que pueden escribir porque los respondo. Javier, gracias porque con esta excusa de emprender hicimos un viaje por la alquimia, el Nilo, las coordenadas metódicas, pasamos por Freud, y la verdad que, bueno, mucho... Infinito el universo, es infinito, y lo hermoso de esto es que cada lugar que tocamos podemos, gracias a los 11 Pasos de la Magia, apropiarnos de eso y crear realidad propia ahí. Sea lo que sea de los temas, contamos con... O sea, realmente contar con los 11 Pasos de la Magia, con lo que José Luis Parisi nos aporta, es un antes y un después, y realmente si hay gente que gracias a lo que les digo deciden conectarse con este paradigma, más que bienvenidos. O sea, es uno de mis gustos más grandes en la vida, es un honor andar por el mundo contándolo, ayudando a que más gente se contacte con esto y decidan en tiempos de crisis universal tan grandes crear realidad propia. Esa es la única cura ante cualquier crisis que haya, sea de donde sea. Crear realidad propia es la solución a todo eso, y para eso los 11 Pasos de la Magia. Gracias, muchas gracias, Javier, por todo lo que nos estás compartiendo. Gracias también por el tiempo extra, porque originalmente la Gracias a ustedes también. Que sea hasta las 6:30, así que gracias también por estos 20 minutos extra. Bueno, te agradecemos un montón, y bueno, ya sabe la gente ahí, javierderderian.com, para conectarse, pedir información sobre las actividades que brinda Javier, que son valiosísimas, y lo digo en carne propia, y para que obviamente además de pedir información se sumen. Muchas gracias, Javier. Gracias, y deseamos que sea el primer reportaje de muchos más. Buenísimo, sí, en donde sea. Si quieren, escríbanme, siempre estoy abierto, y desde hace ya del año pasado estoy en una etapa también de así ir brindando reportajes, llegar a más gente, que quiero que, o sea, todo el mundo conozca los 11 Pasos de la Magia, y quien quiera lo aplique. Esto es para quien quiera aplicarlos. Esto no es solamente una filosofía, es una práctica, es una decisión de vida. Y se los conté con algunas cuestiones de mi vida, y cada uno que nos hemos contactado con los 11 Pasos de la Magia y hemos decidido que es el paradigma en el cual queremos vivir, podemos contar revoluciones continuas que continúan, porque es un viaje siempre hacia el paso siguiente, hacia el resultado siguiente, hacia el desafío siguiente, con el cual seguir creando realidad propia. Muchísimas gracias por esta oportunidad, nos encontramos cada vez que quieran, y nos encontramos también en las actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier.
Gracias, bueno, espectacular. A ver si siguen por ahí quiénes son los valientes y las valientes que llegaron hasta este punto de la transmisión. Que también les agradecemos, porque llevamos casi 2 horas casi transmitiendo, así que gracias por también las preguntas que iban enviando, por también los momentos de agradecer, de valorar todo esto que hemos organizado hoy, que es este episodio de esta transmisión mensual que se llama Alquimia, y hoy hacer un episodio especial llamado Emprendes de la Magia, trayendo a Javier Derderian, enseñante de los 11 pasos del método de la magia de José Luis Parise, a que venga a compartir claves del método de la magia en los emprendimientos, y sobre todo con este tema que estuvimos conversando también, que tiene que ver con qué hacer ante la crisis. Deseamos que esto haya sido también un primer saboreo, sé que para muchos lo está haciendo, con todo este universo de la magia y de emprender desde la magia. Insisto en lo que les estaba comentando hace un rato, respecto de que la información está en internet, para quien quiera seguir recorriendo esta información, profundizar, encontrarse aún más con, bueno, cuáles son los pasos, escucharlo también de José Luis, que es quien desarrolló el método, quien es al día de hoy que lo sigue enseñando. Realmente recomendamos, y les recordamos que, bueno, ya estamos llegando al cierre de la transmisión. Les recordamos a muchos de ustedes que también están registrados al entrenamiento que vamos a hacer este sábado, ¿sí? Que es un entrenamiento gratuito con 2 clases, una a la mañana y una a la tarde, donde vamos a ir más puntualmente con todo esto que estuvimos hablando hoy también con Javier del tema propósito, ¿ok? Que lo fuimos nombrando a lo largo de la transmisión. Vamos a profundizar ahí, qué es esto de negocios con propósito, independientemente de si ya estás emprendiendo, si tenés la idea de emprender, no importa la instancia desde la cual estés empezando ahora, sino el deseo de que querés emprender y de que querés emprender con un propósito. Así que si es tu caso, nos encontramos en Brilla con tu propósito este sábado. Pueden escribirle a Andrea por WhatsApp, por mail, acá mismo por YouTube, por Instagram, en @reinvencioninteligente. Y agradecerles a cada uno. Veo ahí Noelia, Claudia, María de los Ángeles. ¿Dónde se registran para Brilla con tu propósito este sábado? Pueden hacerlo directamente. Entiendo que habrán llegado a esta transmisión, quizás por un WhatsApp, por un email, por un mensajito de Telegram. Pueden escribirnos en Instagram. Pueden responder alguno de esos mensajes, o nos escriben en Instagram @reinvencioninteligente, y les enviamos el enlace para que se registren y vengan a participar al entrenamiento de este sábado, que, como decimos, clase por la mañana, clase por la tarde, para que conozcan también más de qué es lo que hacemos mes a mes. Yo y los tutores de la Escuela de Negocios con Propósito, qué acompañamiento, qué enseñamos a los alumnos que son emprendedores, que en muchos casos están empezando a emprender, dando esos primeros pasos de encontrarse con sus talentos, con sus pasiones, con sus conocimientos, y queriendo también ordenar y estructurar todo eso en una idea de negocio, y que no solo quede en una idea de negocio, sino de efectivamente crear un emprendimiento con propósito. Gracias, y recuerden que Alquimia es una actividad regular, así que el mes que viene, con los que quieran, ojalá que si es tu primera Alquimia, sea desde este mes que estás participando en Alquimia. Me encantaría que te suscribas al canal y que sigamos en contacto con los Alquimias, que la próxima ya vas a verme a mí conduciendo, que soy la conductora oficial. Hoy tuvimos ahí una dinámica distinta, así que gracias. Gracias a todos, gracias a Javier nuevamente, que está ahí seguramente escuchando la transmisión. Así que hasta este sábado con algunos, y seguimos en contacto con todos. Abrazo enorme. Chao, chao.